a todos. Bienvenidos a esta sesión de Ciencia Ciudadana, la penúltima que tenemos de nuestro programa formativo. Y comentaros que tenemos a Nacho Becerril. Él es un trabajador, es un gran experto en ciencia ciudadana y pertenece a la Fundación Ibercivis. Una fundación que es una pues referencia en el ámbito de la ciencia ciudadana, tanto a nivel nacional como internacional. La Fundación Ibercivis trabaja desde hace muchos años en el desarrollo de proyectos de ciencia ciudadana que conectan la investigación con la sociedad, promoviendo así siempre la participación ciudadana. Su labor, la de nuestro querido Nacho, ha sido fundamental para acercar la ciencia a distintos colectivos y fomentar distintos modelos de investigación más abiertos, más inclusivos y más colaborativos. Ignacio cuenta con una amplia experiencia en el diseño, en la gestión y en la dinamización de distintos proyectos de ciencia ciudadana, contribuyendo a la creación de redes entre investigadores, instituciones y ciudadanía. Hoy nos acompaña para compartir esa visión, esa gran experiencia en este ámbito que sin duda será de gran interés para todos nosotros, para todos los presentes. Sin más, le cedo la palabra con esta magnífica ponencia, cómo incluir la ciencia ciudadana en propuestas europeas y nacionales. Nacho, muchísimas gracias y vamos a disfrutar de ti. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a la UGR, porque es un placer venir aquí a un ciclo de ciencia ciudadana, que no hay tantos en España. Y bueno, eso, pues yo trabajo en Ibercivis desde hace 2 años, estoy en el departamento de propuesta, entonces mis funciones principales son básicamente conseguir dinero para la fundación, porque al final la ciencia ciudadana y todos los proyectos de investigación son muy bonitos, pero tiene que haber alguien que los financie, ¿no? Pues yo soy un poco el que se dedica a escribir los proyectos, a contactar con distintos socios para crear estos proyectos que luego acaban siendo proyectos de ciencia ciudadana. Y bueno, en la presentación de hoy, básicamente lo que quiero... Bueno, eso, no es tan sencillo el saber cómo introducir la ciencia ciudadana en una propuesta de investigación, ¿vale? Entonces simplemente os quiero contar pues, unos aspectos prácticos basados en mi experiencia. Y nada, bueno, básicamente, no sé si habéis estado en alguna otra charla del ciclo, pero bueno, voy a empezar con una introducción a la ciencia ciudadana, ¿vale? Me gusta siempre empezar un poco con mi visión. Si estuvieseis en la charla de Maite Pelacho, es probable que haya alguna cosa que digamos muy similar. Bueno, y luego ya vamos a pasar a cómo incluir la ciencia ciudadana en propuestas, ¿vale? Vamos a empezar por cómo diseñar un proyecto, unos puntos clave en general de cómo diseñar un proyecto, específicamente de ciencia ciudadana. Y luego me voy a centrar en las propuestas Horizon Europe, que son, al final, aunque la presentación se llama propuestas europeas y nacionales, realmente lo que se aplica, o sea, lo que haces en las europeas se puede aplicar a cualquier otro tipo de propuesta. Y nada, y luego aquí he puesto un extra, si me da tiempo, espero que sí, para enseñaros dónde buscar oportunidades para financiar vuestros proyectos de ciencia ciudadana. Entonces, bueno, vamos a empezar con la introducción a la ciencia ciudadana. Y antes de esto, pues, bueno, dentro de esta sección, pues vamos a ver cómo se define la ciencia ciudadana. Os voy a enseñar algunos ejemplos de proyectos para que se os quede un poco mejor el concepto. Vamos a ver también un poco el contexto histórico, qué plataformas y asociaciones hay en el mundo y qué impactos tienen. Pero bueno, antes de empezar quería interactuar con vosotros un poco para ver cuánto sabéis sobre ciencia ciudadana. Entonces, bueno, aquí os hago una pregunta, que ¿qué entendéis vosotros por ciencia ciudadana? Tengo aquí una serie de definiciones y simplemente os voy a pedir, las voy a leer y si pensáis que esta definición se adecua a lo que es la ciencia ciudadana, me levantáis la mano, ¿vale? Entonces, primera definición, acercamiento de la ciencia a la ciudadanía a través de actividades de divulgación científica. ¿Quiénes pensáis que esto es ciencia ciudadana? ¿Ninguno? Vale. La segunda, participación activa de la ciudadanía en proyectos de investigación. Vale, veo todas las manos por aquí, muy bien. La tercera, participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con la investigación y la innovación. Vale, también veo bastantes manos. La cuarta, investigación sobre problemas relevantes para la ciudadanía. Ninguna mano por aquí. Y la última, activismo en torno a temas de investigación, ¿no? Pues manifiestos para promover determinadas investigaciones como enfermedades raras o cosillas así. ¿A alguien le parece que esto tiene que ver con la ciencia ciudadana? Vale, pues os diré que todo esto tiene que ver con la ciencia ciudadana, al final, de una manera u otra, pero es verdad que hay un aspecto clave de una de las definiciones que para mí es la participación activa, que esto es para mí lo que define exactamente qué es ciencia ciudadana, participación activa de la ciudadanía.
Pero bueno, para que veáis que este ejercicio que os he puesto no es nada fácil, si nos vamos al libro de The Science of Citizen Science, que es una biblia de ciencia ciudadana, ¿vale? En el libro se recogen 34 definiciones de ciencia ciudadana, por lo que ya podéis ver que no hay una definición exacta. Entonces, simplemente por ver algunas con vosotros, tenemos la del Laboratorio Cornell de Ornitología, que habla de participación pública en la investigación científica, habla de una asociación de ciudadanos con científicos profesionales para recopilar datos y sacar algunas conclusiones de ellos. Luego tenemos de otra Biblia de la ciencia ciudadana, del libro de Alan Irwin, que lo define como un tipo de ciencia que atiende a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos y que es una ciencia desarrollada y llevada a cabo por los propios ciudadanos. ¿Vale? Son parecidas, tienen un matiz distinto. Y la última que os quería enseñar es la del paper blanco de ciencia ciudadana en el que participamos desde Ibercibis. Y aquí sí que hablan un poco más en los términos que a mí me gustan, ¿no? Que es participación de la ciudadanía en actividades de investigación científica al contribuir activamente, de nuevo, a la ciencia, bien con su esfuerzo intelectual, con sus conocimientos de su entorno local o con sus herramientas y recursos. Pero bueno, dentro de este white paper ya se dice que no hay una sola definición de ciencia ciudadana. ¿Es esto malo? No, esto simplemente significa que según cómo la apliques a distintos campos y conforme ha ido evolucionando la ciencia ciudadana, pues la definición se va adaptando a cada contexto. Esto no es malo, esto quiere decir que es una herramienta de investigación que está evolucionando continuamente. Y por último, nuestra definición desde Ibercibis, que somos un poco más simples, ¿no? Simplemente gente haciendo ciencia. ¿Qué queremos decir con esto? Pues es gente, científicos o no científicos, haciendo ciencia, y cuando decimos haciendo ciencia es en todo el ciclo de la investigación, ¿vale? Desde plantear la hipótesis de investigación, hacer un desarrollo experimental, recoger datos, analizar conclusiones, todo. Y luego, bueno, también quería hablar un poco de ciencia ciudadana y ciencia abierta, porque son cosas que se confunden un poco, están súper relacionadas, obviamente, pero bueno, sobre ciencia abierta. La ciencia abierta no es solamente publicar artículos en Open Access y ya está. Eso sería como el acceso a la ciencia, ¿no? Pero también la generación de conocimiento científico tiene que ser abierto. Entonces, la ciencia abierta engloba todo eso. Entonces, la ciencia ciudadana, que os quede claro que es ciencia como tal, ¿vale? Y entonces la ciencia siempre tiene que ser abierta, pero con más razón si es ciudadana. Entonces, están muy relacionadas, pero no, la ciencia ciudadana es abierta, pero no la ciencia abierta es siempre ciencia ciudadana. Y luego, para seguir con las definiciones y qué significa ciencia ciudadana, os quería enseñar los 10 principios de la ECSA. La ECSA es la European Citizen Science Association, ¿vale? Es la entidad europea máxima, digamos, que se dedica a la ciencia ciudadana. Y ellos recogen pues, un decálogo de principios que tienen que cumplir iniciativas de ciencia ciudadana para considerarse como tal. Entonces, bueno, de nuevo vemos que el primero de todos es involucrar activamente a la ciudadanía en el trabajo científico. Vale. La segunda, se consigue resultados científicos. Esto es importante. La ciencia ciudadana no se hace porque sí, no se involucra a los ciudadanos porque es muy bonito, sino porque se quiere conseguir un resultado científico. También, el tercer punto es crítico. En ciencia ciudadana se tienen que beneficiar tanto los investigadores profesionales como los científicos ciudadanos, ¿vale? No puede ser que solamente se beneficie una de las dos partes. Lo que os comentaba hace un momento de nuestra definición de Ibercibis es que los científicos ciudadanos pueden participar y deben en múltiples etapas del proceso científico, no solamente en limitarse a una. ¿Qué más? Importantísimo también para mantener la motivación de la gente es que los científicos ciudadanos tienen que recibir información de lo que están haciendo continuamente. No vale con que tú les pongas a trabajar y luego no les cuentes nada de para qué ha valido todo su esfuerzo. ¿Qué más? Luego lo que os decía, ¿no? Que la ciencia ciudadana es ciencia y es un tipo de investigación tan válido como cualquier otro. Luego también, mira, lo que estamos hablando hace un momento de ciencia abierta, pues todos los datos y metadatos que se generen tienen que ser públicos y disponibles para todo el mundo. También muy importante, el esfuerzo de los científicos ciudadanos tiene que quedar reconocido de alguna manera, luego vamos a hablar de qué manera se puede reconocer. También muy importante, es ideal y es muy recomendable que todas las iniciativas de ciencia ciudadana se evalúen internamente, ¿vale? Para ver qué ha funcionado, qué ha fallado, porque es una rama de la investigación que tiene que evolucionar continuamente. Y finalmente, también crítico, como estamos trabajando con personas, es muy importante tener en cuenta y cumplir siempre con los aspectos legales y éticos de la investigación cuando involucramos a personas. Dicho esto, más o menos supongo que ahora tenéis el concepto un poco más claro, aunque he visto que ya lo teníais bastante claro de antes. Simplemente os voy a enseñar algunos ejemplos de proyectos de ciencia ciudadana. Los proyectos de ciencia ciudadana se pueden clasificar acorde a muchísimos marcos y criterios, ¿vale? Pues desde el grado de participación, los objetivos, qué actores están participando.
Para esta presentación yo me quedo con esta clasificación que a mí me gusta bastante, que es la de SHIRC, ¿vale? Que va del grado de participación. Y con el grado de participación distingue 4 o 5 tipos distintos de proyectos de ciencia ciudadana. Estaría el proyecto contractual, que sale de la comunidad, y la comunidad lo que hace es colaborar o contratar a científicos profesionales para llevar a cabo una investigación en algún tema específico. Luego estaría el proyecto contributivo o colaborativo, que es el más común en ciencia ciudadana, que están diseñados por científicos y en los que el público aporta datos. Si solamente aporta datos sería contributivo, pero si además de aportar datos ayuda a refinar el diseño del proyecto, ayuda a analizar datos o diseminar los resultados o cualquier otra parte del proceso investigador, ya sería colaborativo, pero vamos, básicamente están en el mismo pack estas dos clasificaciones. Luego está el proyecto co-creado, que en este caso el proyecto surge de los científicos ciudadanos y de científicos profesionales a la vez, ¿no? Entre los dos grupos co-crean el proyecto. Y luego estaría el colegiado o independiente, que surge también de unos individuos que no son científicos profesionales, llevan a cabo su investigación, pero luego consiguen reconocimiento de su investigación, de que tiene una validez, de que tiene una calidad por parte de instituciones científicas o técnicas, ¿vale? Profesionales de la ciencia, básicamente. Entonces, os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Este sería un ejemplo de proyecto contractual. ¿Vale? Leanne Walters era una mujer que vive todavía en Flint, Michigan, y bueno, pues por problemas de presupuesto el ayuntamiento decidió cambiar el suministro de agua pues de un lago que alimentaba a toda la región de Detroit a el río Flint, ¿vale? Y resulta que, que el río Flint estaba muy contaminado, muy corrosivo, y entonces ella empezó a observar que sus hijos se enfermaban, que tenían erupciones en la piel, que a ella se le caían las pestañas, y claro, y ella tocaba y se dijo, esto tiene que ser por el agua. Removió cielo y tierra para intentar que las autoridades hicieran medicina en su casa. Las autoridades, por supuesto, decían que estaba todo bien, el alcalde decía, no, sí, yo me ducho con esta agua y toda mi familia bebe de este agua. Y bueno, y como veía que no podía hacer nada, se puso a estudiar los efectos de la contaminación del agua, por plomo sobre todo, en la salud, y vio que es que cuadraba, ¿no? Entonces se juntó con vecinos suyos y contrataron a expertos, ¿vale? De la universidad y de un departamento también del gobierno, y consiguieron ya hacer un estudio sistematizado en distintas casas, y ya vieron que los niveles de plomo estaban por las nubes. Entonces ya las autoridades públicas sí que tuvieron que hacer caso a estos datos, ¿vale? A este estudio científico, y corregir el problema. Todavía andan ahí en batallas legales, pero bueno, esto sería entonces proyecto contractual, ¿no? Un problema de la comunidad, que la comunidad impulsa y que para ayudarse contrata a científicos profesionales. Ahora, esto sería un ejemplo de proyecto contributivo, Vigilantes del Aire. Es un proyecto que hemos hecho en Ibercibis en varias ediciones, y es eso, pues para monitorizar la calidad del aire. En este caso, al ser contributivo, las personas aportan datos, y cómo lo aportan. Esto es bastante innovador, porque lo que hacían era, las plantas de fresa, sus hojas, tienden a acumular ciertas partículas contaminantes que se pueden relacionar con indicadores de la calidad del aire. Entonces, lo que se hacía era dar a vecinos en distintas zonas plantas de fresa para que cultivasen en sus balcones, y cuando ya tenían una cierta edad las plantas, cortaban 3 hojitas, las mandaban a que las analizasen en un laboratorio, y con eso sacaban la concentración de estas partículas y se pudo hacer un mapa de la calidad del aire en distintas zonas de España. Entonces, esto es un proyecto súper accesible además, porque no te hace falta ni tener una aplicación, ni conocimientos previos, ni nada. Ahora es como un ejemplo de proyecto que es por un lado colaborativo y por otro co-creado. Se llama Galaxy Zoo, y bueno, pues básicamente pues el telescopio Hubble, el James Webb, telescopios anteriores, cuando hacen fotos del espacio profundo salen galaxias y galaxias y galaxias, cientos de miles, de millones, vamos. Entonces, claro, no hay equipo científico que se pueda dedicar a clasificar todas ellas. Y lo que hicieron fue lanzar una iniciativa de ciencia ciudadana en la que los ciudadanos pueden participar y les salen imágenes de galaxias y las clasifican, pues si son elípticas, espirales o cualquier otro tipo, porque de ahí se puede sacar mucha información. Entonces, esa sería la parte colaborativa, ¿vale? En la que están aportando datos, y en la que además, y luego tiene además la parte co-creada, porque tiene distintas etapas, y cada etapa previamente se habla pues en foros con los participantes para co-crear un poco qué fotos se van a analizar y con qué objetivo. Entonces, eso sería la parte co-creada, ¿no? Que los ciudadanos también ayudan a diseñar la investigación. Y bueno, algunos datos. En cuando se lanzó se llegaron a 70.000 clasificaciones de galaxias por hora. Esto no hay ningún equipo científico que lo pueda lograr. Y en los primeros 2 años clasificaron más de 100 millones de galaxias. Lo mismo, sin la colaboración ciudadana esto sería imposible.
Otro proyecto muy curioso, el Foldit de la Universidad de Washington. Supongo que estaréis al tanto del problema del plegamiento de las proteínas, que ahora está AlphaFold, que es una IA que lo resuelve en gran medida, pero antes de que saliese esta IA era un problema casi irresoluble, que hacía falta muchísima poder de computación. Y entonces empezó siendo un proyecto de computación distribuida, como era el proyecto SETI at Home. Bueno, igual sois muy jóvenes para eso, pero bueno, que era dejar que tu ordenador corriera procesos en el background, ¿no? como en segundo plano, para ayudar a hacer cálculos. Y mientras hacía esos cálculos se veían en la pantalla los plegamientos de las proteínas. Y entonces la gente que participaba, era que cuando estaba viendo eso decía, coño, sí, a mí se me ocurre que este aminoácido, si lo pliegas así, podría encajar con este otro, pero no podían hacer nada con el programa, ¿no? Entonces los investigadores se dieron cuenta y lanzaron un juego online en el que tú podías jugar, es como un puzzle, ¿no? Tienes los aminoácidos de una proteína y tú intentas con tu intuición y por nuestra percepción del espacio en 3 dimensiones, pues intentar hacer el puzzle. Y bueno, y fue todo un éxito y se publicó un artículo en Nature en el que se usaban los resultados de este juego. Y solamente como curiosidad, os he dicho que hay que reconocer, ¿no?, a los científicos ciudadanos. En este caso se decidió en el artículo científico incluir a los 57.000 participantes como coautores. O sea, imaginaos la lista en el paper y quien tuvo que estar ahí poniendo uno a uno todos los autores en el aplicativo de la revista, ¿no? Otro proyecto contributivo bastante famoso, Mosquito Alert. En este caso es una aplicación que te permite hacer fotos de mosquitos y de picaduras y de otras cosas para monitorizar ciertas especies de mosquitos, ¿no? Y esto es súper útil pues, para monitorizar el mosquito tigre en España, que es una especie invasora, o mosquitos que pueden ser portadores de enfermedades como la fiebre amarilla, el Zika, etc. Entonces, bueno, pues la gente que colabora va haciendo fotos y con esto pues, se puede hacer un mapa, como veis aquí, de dónde se ha avistado, qué especie. Pues también esto es algo que sin colaboración ciudadana es súper difícil. Luego os quería contar uno nuestro, OpenRed, ¿vale? Es para hacer un mapa de la radiación gamma en España. Es un proyecto que estamos haciendo con el Consejo de Seguridad Nuclear de España. Y bueno, y básicamente tenemos, yo estoy ahora haciendo de científico ciudadano, tenemos estos detectores de radiación gamma y hacemos campañas a lo largo de España en distintos puntos, pues para concienciar sobre la radiación, sobre sus riesgos y no riesgos. Y bueno, simplemente deciros que ahora mismo en el sur veis que no tenemos muchas medidas, por eso me he traído yo este sensor. Entonces, si alguno os interesa y creéis que podéis, vale, pues simplemente luego me lo decís y os pondré en contacto con el responsable y a ver si podemos hacer alguna campaña por aquí, por el sur, que sería súper interesante. Si lo queréis ver. Mientras presento, luego se lo deis a mi mujer. Vale, perfecto. Luego otro proyecto contributivo de transcripción, se llama Transcribe Bentham. Bentham era un hombre que vivió en el siglo XIX y que bueno, era súper prolífico y escribía como 100 folios al día el hombre. Entonces, claro, dejó un legado de textos manuscritos excepcional y claro, lo que se hace es un proyecto de ciencia ciudadana a la que la gente le salen textos manuscritos y ellos lo digitalizan. Otro contributivo podrían ser los colaboradores de la EMET, que siempre han ido a las... Bueno, ahora igual, no sé si sigue siendo igual, como está todo en la nube, pero antiguamente pues iban a las estaciones meteorológicas de sus pueblos, de sus ciudades, tomaban los datos y se los mandaban a la EMET. Pues lo mismo, ¿no? Los ciudadanos aportan datos. Y uno independiente podría ser este de aquí, el de Minimet. Pues este hombre vio que su hijo no iba muy bien en los estudios y se le ocurrió, oye, ¿por qué no le motivo a que estudie cosas técnicas de manera práctica, ¿no? Y con mini ordenadores tipo Raspberry Pi, pues montaron una mini estación meteorológica. Y bueno, pues hicieron todo el desarrollo, toda investigación de cómo montarlo. Y como os he dicho, para que sea independiente, luego tiene que estar reconocido por una entidad científica. Pues en este caso, la EMET reconoció el trabajo y adoptó su tecnología. Luego, bueno, también estaría Debian o distintos proyectos de Linux, pero tampoco voy a entrar en esto. Y vale, y con esto ya deberéis tener muy claro que es un proyecto de ciencia ciudadana y que no, espero que sí. Y ahora solamente unos apuntes que suelen sorprender de la ciencia ciudadana en la historia de la ciencia. Aquí tenéis un gráfico de la participación ciudadana en ciencia desde 1850 hasta nuestros días, más o menos. Y podréis ver que hasta 1850 la participación ciudadana era muy alta, de hecho era del 100%. ¿Por qué? Porque hasta la Revolución Industrial, en el siglo XIX, no se introdujo la figura de científico profesional. Entonces, todo el mundo que estaba haciendo ciencia hasta entonces eran ciudadanos.
¿Qué pasó? Que entonces empezaron a crear las academias de la ciencia, se profesionalizó todo y se empezó a volver un poco exclusivo, ¿no? El tema de la ciencia. Si no tienes estudios, si no perteneces a una organización científica, no puedes hacer ciencia. Entonces, por eso fue bajando hasta que nos empezamos a dar cuenta de que hoy estamos perdiendo un potencial brutal de la contribución ciudadana. Entonces, ahora, por suerte, está empezando a subir un montón otra vez. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos de científicos ciudadanos a lo largo de la historia, alguno igual os sorprende. Tenemos a Darwin. Darwin, su teoría de la evolución, no la hizo él solo yéndose a recorrer todo el mundo y anotando qué especies veía y cómo, ¿no? Tuvo 2.000 corresponsales que le enviaron 15.000 cartas con observaciones. Y gracias a esto pudo hacer su teoría de la evolución. Esto es ciencia ciudadana pura y dura. Tenemos a Rachel Carson. Esta mujer se dio cuenta de que los pesticidas tipo DDT eran muy perjudiciales para la fauna. Ella tenía cierta formación científica, pero cuando hizo su investigación no estaba asociada a ningún centro de investigación ni nada, y lo que hizo fue lo mismo, ¿no? Bueno, hizo muchas cosas, de hecho, lo que hizo fue bajar el lenguaje científico a un lenguaje más ciudadano, colaborar con un montón de gente, de agricultores que usaban estos pesticidas, de gente que vivía en los alrededores, y pudo documentar que realmente los pesticidas DDT tenían un efecto súper perjudicial. Escribió el libro de la primavera silenciosa, ¿vale? Y eso tuvo un efecto brutal hasta nuestros días, fue como la precursora del movimiento eco, ¿vale? que sigue hasta nuestros días, y eso fue ciencia ciudadana pura y dura. Tenemos a Ramanujan, un genio matemático que hizo unas aportaciones a las matemáticas brutales, que redescubrió teoremas él solo y era autodidacta. No pertenecía a ninguna universidad, no tuvo estudios superiores, luego ya sí, ¿no? Luego ya sí que se asoció a alguna universidad, pero casi toda su investigación la hizo siendo un ciudadano normal y corriente. Y por último tenemos a Einstein, que en su año milagroso, 1905, que fue cuando escribió sus 3 artículos clave, el efecto fotoeléctrico, la relatividad especial y el movimiento browniano, él no estaba escrito tampoco en ninguna universidad ni nada, él era un ciudadano que trabajaba como examinador de patentes. Entonces, estas contribuciones que hizo a la ciencia realmente son ciencia ciudadana. Y dicho esto, os voy a dar... ¿El qué? Ah, bueno. ¿Es normal? Es normal. Sí, lo voy a dejar aquí. Estamos a salvo. Y nada, voy a dar solamente una visión muy rápida de plataformas y asociaciones en el mundo. Solamente voy a entrar en detalle de algunas así principales. Veis que hay un montón a nivel internacional, ¿no? A nivel global, a nivel nacional y a nivel local o regional. Esto es un mapa que hizo una compañera mía, pero bueno, ahora vamos a ver simplemente algunas de ellas. Por ejemplo, os quería enseñar aquí en España, en cuanto a biodiversidad, tenemos 2 principales, que es el Biodiversidad Virtual y el observatorio de observation.org, que básicamente son plataformas que permiten que los ciudadanos suban observaciones de biodiversidad, de plantas, animales, bueno, todo tipo de animales y de plantas, ¿no? Insectos, aves, mamíferos, y pues con esto pueden hacer una contribución a la biología bastante importante. Tenemos una plataforma, Suniverse, que seguramente es la plataforma más grande que hay para recoger proyectos de ciencia ciudadana. Aquí la gente puede lanzar sus proyectos, puedes participar, puedes acceder a los resultados. Está súper bien. Si os interesa la ciencia ciudadana, os recomiendo que deis una vuelta porque hay proyectos muy curiosos. De hecho, Galaxy Zoo, si no me equivoco, es uno de los que empezó aquí en Suniverse. Luego tenemos a nivel europeo la plataforma se llama ECS Platform, European Citizen Science. ¿Vale? Es como un hub a nivel europeo donde están un montón de proyectos, de recursos, de formación, de todo, sobre ciencia ciudadana en Europa. Simplemente, bueno, ahora mismo pues hay como unas 350 iniciativas recogidas, más de 300 instituciones colaboran, hay como 5.000 usuarios y es una plataforma de código abierto que hemos hecho el desarrollo técnico ha sido desde Ibercibis, y al ser un código abierto se está exportando a distintos países, incluido España, para hacer sus plataformas de ciencia ciudadana a nivel nacional. Y bueno, luego tendríamos esto que es más o menos lo mismo que el portal que os acabo de enseñar en Europa, pero en Estados Unidos, que se llama la Asociación de Ciencia Participativa. ¿Por qué cierta ciencia participativa y no ciencia ciudadana? Que en Estados Unidos el tema de la ciudadanía es un poco peliagudo, ¿no? Hay muchos ciudadanos, hay muchos habitantes de Estados Unidos que no tienen el rango de ciudadano. Entonces, para evitar controversias, ¿no? Le llaman ciencia participativa, pero vamos, son sinónimos. Y finalmente me voy a parar un poquito en el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España,
que coordinamos desde Ibercibis y que hemos estrenado hace poco la nueva versión, entonces os voy a hacer un poco de publi. Entonces, bueno, está súper bien. Yo os recomiendo, si os interesa la ciencia ciudadana, que os hagáis un perfil, que podéis acceder a iniciativas, bueno, podéis crear vuestras iniciativas y podéis acceder a iniciativas que están haciendo en España a distintos niveles, a sus resultados, a entrevistas con gente que trabaja en ciencia ciudadana, a un montón de recursos de formación, os podéis enterar de eventos que va a haber, hay foros, hay de todo. Y también hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es, todavía estamos migrando de la versión anterior a la nueva, entonces todavía no está al 100% estas dos secciones, pero bueno, un mapa interactivo en el que puedes ver dónde están las instituciones que están trabajando en ciencia ciudadana y dónde están las iniciativas que se están llevando a cabo de ciencia ciudadana, si puedes ver si hay alguna por tu región que te interesa. Y también tenemos una sección de estadísticas que está genial, que puedes ver cuántos proyectos hay pues, por temática, puedes entrar en las estadísticas de alguna institución que está haciendo ciencia ciudadana, cuántos proyectos tiene, cuántos participantes, un montón de datos. Y siguiendo un poco con la parte publicitaria, os quería contar un poquito qué hacemos en Ibercibis, aunque ya nos lo han contado en la introducción, ¿no? Pero bueno, básicamente somos una fundación de ciencia ciudadana a nivel nacional, estamos en Zaragoza y bueno, hacemos proyectos de ciencia ciudadana, obviamente, promovemos la ciencia ciudadana, damos soporte también a otras instituciones para que hagan ciencia ciudadana y finalmente también investigamos en ciencia ciudadana. Como os he dicho, es una rama de la ciencia, ¿no? Que tiene que evolucionar continuamente, que hay que evaluar cómo funciona, entonces también estamos en esa parte. Aquí tenemos algunos proyectos que hemos hecho, veis que hemos estado en un montón de proyectos y que seguimos en 2026, gracias a Dios, con nuevos proyectos. Y nada, pues alguno así os voy a contar muy de pasada. Pues DNOSES, por ejemplo, era un proyecto muy curioso, que era para hacer un mapa mundial de la contaminación odorífera. O sea, la gente subía datos de observaciones de huele mal y a qué huele, ¿no? Porque ya sabéis que en las ciudades muchas veces por temas de industria, de vertederos que están cerca, etcétera, es un tipo de contaminación que no se suele tener en cuenta porque no se puede medir muchas veces, ¿no? Al final es como subjetivo. Entonces, pues este proyecto iba de esto, de hacer un mapa mundial de ese tipo de contaminación. ¿Qué más? Ahora estamos, por ejemplo, coordinando el proyecto RIEX Concept, estamos conceptualizando una infraestructura a nivel europeo para apoyar la investigación en ciencia ciudadana. Esto pues, va a ser una infraestructura que va a tener un montón de herramientas pues, para gestionar datos, para lanzar proyectos, para interactuar con ciudadanos. Pues eso, va a ser una infraestructura gigante a nivel europeo. De momento estamos en fase de conceptualización, eso tiene que seguir avanzando. Y también, pues, por ejemplo, vamos a empezar en breves el proyecto Thrive, con un montón de entidades de ciencia ciudadana a nivel europeo, para armonizar la ciencia ciudadana para la monitorización de biodiversidad y de ecosistemas. Que ahora mismo uno de los problemas de la ciencia ciudadana que está un poco por silos, ¿no? Que aunque todos intentamos ir a una, realmente cada uno va haciendo las cosas a su manera, hay un montón de herramientas que se desarrollan en un proyecto que no se usan en otro. Entonces la idea de este proyecto es un poco armonizar todo, ¿no? Ver qué hay y hacer guías, poner todas las herramientas juntas con su información. Y algunas otras cosas que os quería contar de publicidad también, por si os interesa participar en proyectos de ciencia ciudadana. Tenemos una aplicación muy chula que se llama Geonity, ¿vale? Es una aplicación que está para Android y para iOS, y esta aplicación le permite a cualquier persona iniciar un proyecto de ciencia ciudadana con datos geolocalizados. Pueden ser datos numéricos, pueden ser fotos. Y también hemos lanzado hace poco, dentro del proyecto ECO, que os voy a contar luego, una herramienta para validar datos de ciencia ciudadana. Bueno, datos en general, pero especialmente de ciencia ciudadana, porque la calidad de datos de ciencia ciudadana es muy importante. Al final, si tú dejas a los ciudadanos, aunque tú les des guías y les ayudes, muchas veces los datos que toman, pues porque no tienen ese nivel profesional, ¿no? Puede ser que no sean adecuados, que sean repetidos, que se salgan de los límites que interesan. Entonces, esto es una herramienta, es una web app que te permite subir sets de datos y te los valida y te dice si están bien, qué datos están bien y cuáles no. Y finalmente, lo que os decía antes, ¿no? La ciencia ciudadana no se hace por hacer, se hace para que tenga un impacto. Entonces, os voy a contar distintos impactos que tiene la ciencia ciudadana. A nivel científico, pues veis que hasta 2005 por ahí no había casi publicaciones y que a partir de 2005 empezó a subir un montón. Entonces, eso quiere decir que está teniendo un impacto en la ciencia brutal, ¿no? Hemos pasado de no tener casi publicaciones a tener miles. Y nada, como curiosidad, justo empezó a subir la cosa cuando se fundó Ibercibis. Entonces, podemos decir que hemos sido parte de lo que ha ayudado a este progreso a nivel científico. A nivel económico, parece una tontería, pero es muy importante y es lo que más mueve a los gobiernos muchas veces, ¿no? Aquí tenemos dos estudios, uno de Estados Unidos, otro de Francia,
En Estados Unidos hablan de que el usar ciencia ciudadana para monitorizar biodiversidad les ha llevado a ahorrar más de 2,5 billones americanos, serían millardos españoles, ¿no? 2.500 millones de dólares al año. Es una barbaridad, gracias a la ciencia ciudadana. Y en Francia, similar. También estimaban que entre 700.000 y 4,5 millones de euros al año se estaban ahorrando gracias a usar la ciencia ciudadana para monitorizar la biodiversidad. Luego también la ciencia ciudadana es muy potente a la hora de tener un impacto en políticas, que al final, al involucrar a la gente en la investigación, eso significa que son problemas que preocupan a la gente y que les pueden llevar a votar a un lado o a otro, ¿no? Entonces a los políticos les interesa mucho tener lo que se llama evidencia basada en datos, ¿no? Entonces si son datos recolectados por los ciudadanos, pues puede tener un impacto bastante grande en políticas. Simplemente os pongo de ejemplo un documento de la Comisión Europea en el que participamos, que básicamente es pues una guía para usar la ciencia ciudadana para las políticas medioambientales, y luego la aplicación, el proyecto que os contaba antes de Mosquito Alert, para que veáis que es una herramienta reconocida en el Plan Nacional de Vigilancia del Ministerio de Sanidad, o sea que ha llegado a tener un impacto político importante. También deciros que en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, documento oficial, ¿vale?, del periodo 2021-2027, se recoge la ciencia ciudadana específicamente como parte del plan que tiene que seguir España. Sobre todo aquí hablan de la responsabilidad social y económica del I+D+I. Entonces hablan de ciencia ciudadana, de co-creación, de acceso abierto. Y lo mismo, también aparece específicamente mencionada la ciencia ciudadana en la Ley de Ciencia de 2022 y en la Ley de Universidades de 2023. Y finalmente el FECIT, ya sabéis, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, cada año saca una convocatoria de la que si puedo os hablaré luego, de fomento de la cultura científica, tecnológica y la innovación. Y desde 2013 financia proyectos de ciencia ciudadana, pero no solo eso, es que en 2019 añadió una línea específica de ciencia ciudadana. O sea que ya veis que las autoridades científicas españolas tienen la ciencia ciudadana muy en cuenta y lo ven como parte de la estrategia de I+D+I que tiene que tener nuestro país. Vale, dicho esto, voy a tomar un trago de agua. Y vamos ya a la parte, bueno, no sé cuánto tiempo llevo. Vale, media horita. Vamos ya a la parte digamos, al núcleo de la presentación, que sería toda la parte de cómo incluir ciencia ciudadana en proyectos, ¿no? Primero os voy a hablar de cómo diseñar un proyecto de ciencia ciudadana o qué puntos clave más bien hay que tener en cuenta cuando se diseña un proyecto de ciencia ciudadana. Entonces, todo esto son cosas que hay que plantearse antes de presentar el proyecto, ¿no? A priori. En cuanto a los objetivos del proyecto, hay que plantearse, como os he dicho, no se puede hacer ciencia ciudadana por hacer, ¿no? Entonces hay que plantearse qué papel tiene la ciencia ciudadana en los objetivos del proyecto. Hay que pensar a qué nivel quieres involucrar a la ciudadanía, ¿no? Pues lo que hemos hablado antes, a nivel contributivo, colaborativo, co-creativo. Y luego también hay que tener muy claro, para plantear los objetivos del proyecto, qué beneficios va a tener a la parte investigadora y a la parte de los científicos ciudadanos. Luego, a nivel del ámbito de actuación, esto es fundamental. Vale, empezamos por el alcance geográfico. No es lo mismo hacer un proyecto de ciencia ciudadana en un barrio que en una ciudad, que en distintas ciudades de un país, que en distintos países. Esto te va a cambiar totalmente cómo planteas el proyecto. Aparte de este alcance geográfico, la intensidad de la participación, lo mismo. No es lo mismo que a ti te haga falta la colaboración ciudadana 5 horas a lo largo de todo el proyecto, en una sesión concreta, que te vaya a hacer falta 1 hora de los ciudadanos todas las semanas durante un mes, que te vaya a hacer falta solamente un mes, luego un parón, luego otro mes, o que va a ser continuado. También todo esto va a cambiar cómo planteas el proyecto. Y finalmente también hay que tener siempre en cuenta la duración de la parte ciudadana en cuanto a la duración general del proyecto. La ciencia ciudadana tiene sus tiempos, entonces cuando planificas el proyecto tienes que pensar bien cuándo introduces la ciencia ciudadana. No la puedes introducir desde el mes 0, desde el mes 1, porque te hace falta cierta preparación para involucrar a los ciudadanos, ni tampoco puede durar generalmente hasta el final del proyecto, porque te hace falta unos meses para analizar todos los resultados que han salido. Entonces, eso hay que también tener en cuenta cuánto va a durar la parte ciudadana en relación a la duración total del proyecto. ¿Qué más? Igual que os hablaba de ámbito geográfico, muy similar, el público objetivo y los formatos de participación. Público objetivo, lo mismo. No es lo mismo hablar con los habitantes de un barrio que tienen un problema común que involucrar a estudiantes de un colegio, que involucrar a personas de distintas ciudades o de distintos países que están afectadas por un tema en concreto. Esto te va a condicionar, bueno, y aparte, la edad
por ejemplo, no es lo mismo hablar con niños que hablar con personas mayores, que hablar con adultos, que hablar con personas jóvenes. Entonces, todo esto te va a condicionar el plan de involucración, ¿no? ¿Qué estrategias sigues para involucrar a la gente en el proyecto? Y también la metodología, ¿no? ¿Qué métodos vas a usar para generar conocimiento, para interactuar con los ciudadanos? Muy relacionado con esto, las estrategias de captación y el plan de comunicación. Según el público objetivo, alcance geográfico, etcétera, vas a tener que definir unos canales de comunicación u otros, pues como pueden ser redes sociales, la web del proyecto, las webs de los socios del proyecto, prensa local, radio. Tienes que pensar muy bien antes de empezar el proyecto, de hecho cuando lo estás escribiendo, cómo vas a estructurar la captación de los participantes, ¿no? Es muy importante, y esto lo voy a repetir luego, no partir de cero. Siempre hay que empezar identificando comunidades que ya existen, aunque estén trabajando en un tema distinto, pero que les pueda interesar este tema. Facilitadores, que son gente con capacidad de tracción, ¿no? Que una sola persona puede atraer a mucha gente, como puede ser un profesor, por ejemplo. Y también pues, hay que intentar tirar de sitios como museos. Si vas a hacer un proyecto de ciencia ciudadana sobre arqueología, igual contactar con un museo de arqueología local que tendrá una base de visitantes que están interesados en arqueología, puede ser interesante. ¿Qué más? Lo que os decía antes, hay que mantener la motivación de los participantes, sobre todo si va a ser una participación continuada, ¿no? Lo que os decía antes, es una participación puntual, es muy fácil motivar a la gente, pues si tienen que estar participando a lo largo de un año, de cuando en cuando, igual van la primera vez a los eventos y luego ya pasan. Entonces es importante tener estrategias pensadas para mantener esta motivación. Parte de esto, de mantener la motivación, punto fundamental que ya os he dicho antes, comunicar de forma fluida y continuada. O sea, es horrible que ahí te digan, haz esto, que vas a contribuir a un proyecto súper chulo, tú lo haces y luego silencio. Dices, ¿para qué ha valido lo que yo he hecho? ¿No? Pues es muy importante, siempre que la gente participa, cuando hay resultados, cuando se ha conseguido algo, comunicarlo a los participantes. Entonces, especialmente los resultados y también pues, el cierre del proyecto, ¿no? Para ver cuál ha sido el impacto que ha tenido. ¿Qué más? Lo que os decía hace un momento de la herramienta esta que hemos lanzado del Validator. ¿Por qué? Porque la gestión de datos, del conocimiento y el retorno a los participantes es que es fundamental. En cuanto a generación de datos, en ciencia ciudadana los ciudadanos siempre van a generar datos. O sea, entonces, tienes que pensar qué datos se van a generar, cuáles se van a compartir. A lo mejor hay que compartir todos, a lo mejor solamente los datos que ya han sido curados o a lo mejor solamente los datos de unos de los experimentos. Importante, ¿con qué objetivo los vas a compartir? ¿Solamente porque quieres hacer ciencia abierta, porque quieres que estos datos se les saque un uso científico, técnico, político? ¿Cómo los vas a compartir? ¿Por qué canales? ¿No? ¿Con qué formatos? ¿En qué momento? También importante, los vas a compartir al final del proyecto, justo cuando se generen, una vez que ya están curados. Esto hay que plantearlo y según el tipo de proyecto pues te convendrá hacerlo en un momento u otro. Importante también quién tendrá los derechos de propiedad intelectual o industrial de los resultados y de los datos. Porque en general la ciencia ciudadana tiene que ser todo abierto, como hemos dicho, licencias Creative Commons y todo este tipo de cosas, pero hay proyectos en los que pueden participar empresas y que haya parte de los datos que no les interese compartir. Entonces, siempre que se justifique, y son casos excepcionales, puede ser que haya que lidiar con temas de propiedad intelectual. ¿Y cómo se van a gestionar los datos? ¿Qué herramientas se van a usar para obtener los datos? ¿Dónde se van a almacenar? ¿Cómo se van a curar? ¿Cómo se va a verificar que es su calidad? Y finalmente, lo de retorno a los participantes, que os decía, hay bastantes formas de reconocer a los participantes y de darles algo a cambio de su participación. La participación en ciencia ciudadana siempre es libre y gratis, ¿vale? O sea, la gente participa porque quiere, no se puede obligar y no se puede pagar a la gente, entonces, claro, el retorno tiene que ser de otras maneras. Está la gratitud, que simplemente pues, en publicaciones, tanto científicas como no científicas, ponerlos en los agradecimientos. Lo que os decía antes de la coautoría, ¿no? También en ciertos casos puede ser relevante ponerles como coautores directamente de una publicación científica o no científica. Luego está la parte de la formación y la capacitación. Muchas veces para que puedan participar tienes que formarles pues, en la temática del proyecto, en cómo usar las herramientas, y esto es algo que luego se llevan ellos. Si es una temática que les interesa, esto es un retorno para ellos que puede ser muy importante, ¿no? Empiezo el proyecto sin saber nada de este tema que me interesa y me voy siendo bastante experto en el tema. La compensación material, os he dicho que en principio no hay que hacerlo, hay casos excepcionales, por ejemplo, los hackatones, ¿no? Que son poner a gente a trabajar en distintos retos. Generalmente es como un concurso, competición, ¿no? Entonces suele haber pues, un primer puesto, un segundo puesto y se suele dar premios.
Esto según la convocatoria y tal, algunas lo permiten, otras no, pues esto hay que verlo. Pero eso es un caso excepcional, básicamente solamente de los hackatones. Y luego ya a nivel simbólico, pues puedes imprimir diplomas de participación, dar alguna medalla, merchandising. Vale, y luego fundamental, lo que os decía antes, con el decálogo de la EXA, ¿no? La gestión de los aspectos éticos. No solamente éticos, ¿no? De integridad científica, de privacidad, propiedad intelectual. Muy importante, siempre que va a participar gente en un proyecto de ciencia ciudadana, tienen que firmar un consentimiento informado. Es un documento en el que se explica qué van a hacer y la gente tiene que ser consciente 100% de lo que va a hacer, tiene que estar de acuerdo y dar su consentimiento. Y no vale con que te lo digan, ¿no? Tiene que haber un documento legal que diga, no, mira, esta persona ha firmado para que luego no haya ningún problema y se vea que no se está forzando a participar a nadie y que todo es voluntario. Aspectos de privacidad e integridad científica. Muchas veces se trabaja con datos geolocalizados, pero muchas veces puede haber datos sensibles, ¿no? Muchas veces relacionados con la localización de las muestras. Por ejemplo, si estás trabajando con especies protegidas y tú dices, bueno, y hay observaciones ciudadanas que dicen la especie protegida está aquí, en este punto exacto. ¿Eso qué va a pasar? Eso puede hacer que la gente vaya a ver esta especie protegida y que agrave el problema, ¿no? de esta especie. Entonces hay que tener cuidado con esto. Con datos personales hay que anonimizarlos o pseudo-anonimizarlos siempre. No se pueden dar datos personales. Luego, por supuesto, no se puede discriminar de ninguna manera, ¿vale? Por motivos de género, de origen étnico, de edad, hay que intentar no discriminar. Siempre que se trabaja con grupos de ciudadanos, tienen que intentar ser lo más representativos de la sociedad o al menos de los grupos de población que te interesan para tu investigación. Y también, por ejemplo, hay que tener en cuenta la brecha digital, sobre todo cuando se trabaja con personas mayores, ¿no? No puedes poner a ancianos a trabajar con aplicaciones complejas en el teléfono móvil. Y finalmente está el tema de los comités de ética. Generalmente es muy necesario que un comité de ética te apruebe el proyecto antes de que empiece la participación ciudadana. Esto suele llevar unos 2 meses según el comité de ética. Tenéis comité de ética, no sé si aquí en la UGR hay comité de ética, pero bueno, suele haber en las universidades, a nivel de comunidad autónoma. Entonces, es obligatorio siempre, según la escala del proyecto, según quién lo esté financiando, pero por ejemplo, si queréis hacer una publicación científica sobre un proyecto de ciencia ciudadana, os van a pedir un informe favorable de un comité de ética. Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta también en lo que decía del timing de los proyectos, ¿no? Si esto te va a llevar unos 2 meses, si va todo bien, 3 meses, si llevas ya todo preparado y no hay que corregir nada, pues hay que tener en cuenta que esto tiene que hacerse la aprobación antes de que empiecen las actividades participativas. Luego también, cuando se diseña un proyecto de ciencia ciudadana, hay que tener en cuenta el impacto que queremos que tenga este proyecto. Al final, casi todos los proyectos los financia un agente financiador externo y no da el dinero porque sí. Ese agente financiador da el dinero porque tiene unos objetivos, quiere que este proyecto tenga un impacto. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta qué impacto queremos. Y lo que os decía antes, muy relacionado con el impacto, de que hay que evaluar las iniciativas de ciencia ciudadana. Hay distintos marcos, ¿vale? Nosotros solemos trabajar con el de Kieslinger, que os voy a contar ahora, y con esta herramienta, mix.tools, que ayudan a evaluar el impacto a distintos niveles de las iniciativas de ciencia ciudadana. El marco de Kieslinger lo que hace es definir 3 dimensiones distintas, científica, de ciencia ciudadana y socioecológica, económica, y se definen indicadores, ¿vale? Tanto indicadores para el proceso del proyecto como para los resultados y el impacto del proyecto. Los indicadores de proceso te permiten ver si está yendo el proyecto por donde tiene que ir y te permiten ir haciendo correcciones, y los del impacto pues te ayudan a medir el impacto. Y algo muy parecido es esta herramienta de mix.tools, que es una herramienta, yo no la he usado nunca, ¿vale? Es una herramienta que está alimentada por IA y es un poco lo mismo, ¿no? Le pones distintas categorías de impacto, distintos indicadores y te hace un cálculo de qué impacto estás teniendo a distintos niveles. Y dicho esto, vamos a pasar a las propuestas Horizon Europe, que ya os he dicho que todo lo que os cuente de estas propuestas se pueden aplicar a cualquier otro tipo de propuestas europeas, a nivel regional, nacional, lo que sea. Entonces, antes de seguir, os quería preguntar si tenéis alguna experiencia en propuestas europeas o no europeas, si alguien ha liderado la preparación de propuestas europeas de los que estáis aquí, ¿no? ¿Habéis participado en la preparación, aunque no sea como líderes? ¿Tampoco? Vale, entonces estáis todos en la categoría 3, perfecto. Vale, pues a ver, unas directrices generales, montar una propuesta, ya os digo que es un proceso que no es nada fácil. Yo aquí cada uno tiene su metodología, yo os cuento cómo lo hago y cómo me suele funcionar.
De hecho, he estado en este último periodo de propuestas, en propuestas que coordinaban otras entidades y no han seguido este marco y ha sido un auténtico caos. Entonces, bueno, primero, hay que leerse bien la convocatoria, el topic o lo que sea, identificar oportunidades para introducir ciencia ciudadana, pero también entender muy bien qué te están pidiendo. Una vez entiendes qué te están pidiendo, tienes que transformar los requerimientos de la convocatoria, lo que yo llamo building blocks, ¿no? Elementos principales, ¿vale? Son los bloques sobre los que se apoya el proyecto, son las cosas que tienes que hacer. Una vez tenemos esto, tienes que definir de manera preliminar, obviamente, unas tareas principales que te ayuden a cumplir estos building blocks. ¿Vale? Con esto tú verás lo que puedes hacer, lo que tú no puedes hacer y qué tipo de socios te hacen falta para que te ayuden. Entonces, ¿qué haces? Construir el consorcio. Construyes una primera versión del consorcio, invitas a distintos socios a participar contigo y se le da una vuelta otra vez a las tareas, ¿no? Se intenta consolidar con este núcleo de consorcio una primera versión del plan de trabajo y de los objetivos del proyecto. Y ya pues empieza a iterar, ¿no? Te das cuenta de que te falta otro socio para cumplir esta tarea, intentas involucrarlo, cuando se involucra este socio se vuelve a revisar el plan de trabajo y así se van haciendo iteraciones hasta que ya tienes un consorcio que te parece adecuado y a partir de ahí construyes toda la propuesta. Eso para mí es muy importante, empezar con el plan de trabajo y con los objetivos. He estado, por ejemplo, ahora en alguna propuesta en la que el plan de trabajo no ha estado hasta 2 días antes de la submisión del proyecto, que es una locura, porque tienes que entregar el presupuesto sin saber lo que vas a hacer ni cuánto va a durar, tienes que pensar en la excelencia que vas a aportar al proyecto sin saber exactamente qué vas a hacer. Para mí, ya os digo, si alguna vez os toca escribir una propuesta, empezad por el plan de trabajo y a partir de ahí construid todo. Simplemente por dar un poco más de detalle en el punto 1 de entender el topic, este es el típico texto de Horizon Europe, es un texto cortito que está dividido en Expected Outcomes, que es el impacto que quieren que genere el proyecto, y el Scope, que es un poco el contexto del proyecto, también incluye las actividades obligatorias que quieren que hagamos. Entonces, bueno, parece un texto muy sencillo, muy corto, que se lee en 5 minutos. Pero no, suele haber referencias a políticas, referencias a otros proyectos, referencias a plataformas. Tenéis que mirar todas las referencias, todo lo que piden y no quedaros solamente en este pequeño texto del topic. Estos topics se engloban dentro de lo que se llama un Work Program, que va como por distintos clústeres temáticos en la Unión Europea y dentro de este documento tenéis el contexto general. Y ahí hay muchísima más información que hay que tener en cuenta para escribir el proyecto. Esto es un error muy común, que la gente se queda con esto y pasa de resto, sin embargo hay puntos clave que tienes que justificar en la propuesta que están en el Work Program. Y lo que os decía un poco de cómo construir un consorcio, seguramente es la parte más difícil del inicio de empezar una propuesta. Yo lo que suelo hacer y lo que recomiendo es empezar tirando, si se puede, de viejos conocidos. Al final te hace falta gente en la que confíes y que sabes que trabajan bien, y con eso es crear el núcleo del consorcio. Entonces, si es gente con la que has trabajado antes, has visto que ha trabajado bien, perfecto. Generalmente hay muchos socios que se suelen repetir, ¿no? Si trabajas en una misma temática, a veces el mundo de la investigación es un poco pequeño, ¿no? Y siempre están las mismas entidades trabajando en lo mismo. Y lo que os decía, un poco bola de nieve. Muchas veces un socio te puede traer a otro socio. Si te hace falta un socio para una tarea que tú no controlas y pones a ese socio a trabajar en eso, te dirá, bueno, yo conozco a este otro socio que podría contribuir en esto, pues bola de nieve. Importante, siempre que se pueda, asistir pues, a info days de las convocatorias, a brokerage events, para presentar tus ideas, a conferencias. Si puedes conocer a gente cara a cara, siempre es más fácil involucrarles en un proyecto. Y luego no hay que menospreciar la herramienta que hay en el portal de la Comisión Europea, de los proyectos europeos, Horizon Europe, ¿vale? Del Partner Search, que puedes entrar a un topic que te interesa y hacer una descripción de tu entidad y qué puedes aportar para que te contacten si les interesas, o si te hace falta a ti un partner que no encuentres por otros medios, puedes ver quién se ha anunciado en el topic y contactarles para que se unan a tu proyecto. Luego estas son las secciones de una propuesta. Horizon Europe son un montón, pero está dividida en 3 grandes bloques. La excelencia, es donde cuentas los objetivos, un poco donde vendes el humo, ¿no? De por qué tu proyecto es súper guay, y la metodología. Tienes la parte de impacto, en la que tienes que decir qué impacto vas a generar y qué medidas vas a tomar para maximizar este impacto. Y luego está la parte de la implementación, que es donde describes qué vas a hacer. Luego aparte está el presupuesto y los formularios administrativos, pero bueno, nos vamos a centrar de momento solamente en la metodología y los paquetes el plan de trabajo, ¿vale? Que es donde realmente donde hay que meter los conceptos de ciencia ciudadana. Al final, la excelencia, el contar por qué tu proyecto es muy guay, eso va a depender de cada proyecto, pero hay ciertas cosas de ciencia ciudadana que se pueden sacar, o que hay que meter en esas 2 secciones. No voy a entrar en esto, son 2 secciones que se parecen, pero no son iguales,
pero si no habéis trabajado en propuestas tampoco os voy a dar el coñazo con esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar dos proyectos en los que hemos escrito, ¿vale? En los que hemos trabajado el proyecto ECO y el proyecto Plan B, y os voy a enseñar, así muy resumidamente, partes del plan de trabajo y de la metodología, y de ahí voy a ir sacando, vais a ver mucho texto, tampoco hagáis caso al texto, de ahí voy a intentar sacando como puntos que me parecen a mí críticos que hay que meter, ¿vale? Y todo lo que os digo no es de pensar solamente, no solamente, vale, sí, esto voy a tenerlo en cuenta en el proyecto, tiene que quedar reflejado por escrito. Todo lo que no esté escrito en la propuesta no lo evalúan. Entonces, antes de eso, yo distingo entre tres tipos de proyectos de ciencia ciudadana a nivel de escritura de propuesta, ¿vale? Están los proyectos que son los menos, por desgracia, en los que la ciencia ciudadana es el tema principal del proyecto. Todo el proyecto gira en torno a la ciencia ciudadana. Luego están los proyectos más habituales, los que la ciencia ciudadana es una metodología más, dentro de muchas otras que se usan dentro del proyecto, una metodología científica más. Luego hay otros que no son estrictamente de ciencia ciudadana, pero en los que se usan ciertos conceptos, herramientas que vienen de la ciencia ciudadana, pues parte de co-creación, de codecisión, de cómo comunicarte con las personas, de cómo involucrarles, pero que realmente no hay generación de conocimiento científico. Como podría ser, por ejemplo, decidir una reforma de un espacio público en un barrio. Ahí no hay ciencia, pero se usan cosas de la ciencia ciudadana. Eso tampoco voy a entrar, hay tipos de tareas de ciencia ciudadana típicos, pero ya los iremos viendo ahora. Y vamos a empezar con el proyecto ECO, ¿vale? Este es un proyecto que está ya casi acabando. Es un proyecto que va sobre usar ciencia ciudadana para monitorizar y para paliar la mala salud de los suelos europeos. Esta es una de las misiones principales de Europa, los suelos en general están muy degradados, muy contaminados. Entonces, bueno, venía de un topic que se llama Citizen Science for Soil Health, o sea, ya el topic te dice que es de ciencia ciudadana, entonces es del tipo 1 que os he dicho antes, ¿no? Es un proyecto de ciencia ciudadana, donde la ciencia ciudadana es el eje principal. Y aquí os resumo el texto del topic en los puntos principales. Básicamente quieren una estrategia estandarizada para recolectar, procesar y visualizar datos de la salud del suelo que han tomado ciudadanos. Quieren métodos para el control de la calidad de datos, que os decía que es fundamental, de los datos generados por la ciudadanía. Quieren hacer iniciativas de ciencia ciudadana en todos los Estados miembros y, de hecho, aquí planteamos estamos llegando a 10.000 científicos ciudadanos. No hay manera de hacer un mapeado de la salud del suelo en toda Europa, en todos los países de la Unión Europea, con 10.000 ciudadanos, o con 10.000 participantes que no sea ciencia ciudadana, es que es imposible. Luego, hacer un repositorio de datos con todos los datos que se generan que generan los ciudadanos y que los datos no se queden solamente en datos, sino que sean útiles, ¿no? Entonces, demostrar casos de estudio en los que los datos generados por los ciudadanos son útiles. O sea, todo esto va con lo que os decía antes, no es hacer ciencia ciudadana porque sí, sino con un objetivo. Entonces, aquí nos pedían específicamente, estudia para qué valen los datos que estás generando. Luego ya estaba la parte de formación y creación de capacidades, ¿vale?, en los ciudadanos. Entonces, bueno, pues lo que os decía, tenemos aquí estos mismos puntos del topic, de ahí generamos unos building blocks que están casi relacionados uno a uno con los... No es lo normal, pero bueno, en este caso sí que estaban casi relacionados uno a uno con lo que pedía el topic. Y a partir de ahí, pues, hicimos una serie de paquetes de trabajo que tienen que ver con estos building blocks. Y nada, y ahora simplemente vais a ver eso, mucho texto, lo que está en verde tiene que ver con el paquete de trabajo, o con los paquetes de trabajo, con lo que está en naranja con la metodología, pero tampoco le deis muchas vueltas a eso. Y aquí arriba tendréis un poco la tipología de las tareas. Entonces, el proyecto empezaba con tareas preparatorias, que esto es muy típico en ciencia ciudadana. No puedes empezar a hacer ciencia ciudadana desde el minuto 1 del proyecto. Entonces, importante, siempre hay que hacer un estudio del estado del arte, de qué se ha hecho ya en tu temática. La ciencia ciudadana lleva ya mucho tiempo. Seguro que en la temática que estás trabajando o temáticas parecidas ya se han hecho cosas que puedes reaprovechar. Entonces, no hay que reinventar la rueda. Si hay cosas hechas, las aprovechas, las mejoras, las adaptas. Lo mismo con las comunidades. Muy difícil contactar ciudadanos uno a uno. Seguramente ya existen comunidades, asociaciones de vecinos, asociaciones ecológicas, lo que sea, que puedes aprovechar para tu proyecto. Lo mismo con observatorios que ya existan, con plataformas digitales. Si hay cosas hechas, no pasa nada porque te bases en ellas, porque colabores con ellas. Lo que no hay que hacer es volver a hacer lo que ya está hecho. Luego también aquí teníamos un marco para evaluar. Dentro de esta revisión del estado del arte desarrollamos un marco para evaluar las herramientas y las iniciativas de ciencia ciudadana que ya habíamos visto, que habíamos visto viendo el estado del arte, ¿no? Y aquí hay factores para herramientas de ciencia ciudadana que son muy relevantes, ¿vale?, que son los factores que poníamos para evaluar, que claro, si vas a poner a trabajar a los ciudadanos tienen que ser herramientas simples.
de bajo coste fundamental. Por ejemplo, en este proyecto, si tenemos a 10.000 científicos ciudadanos trabajando, tú no les puedes dar un kit para tomar muestras de 1.000 euros, ¿no? Te vas a 10 millones de euros, si hago bien los cálculos, 1 millón de euros solamente para herramientas, no, pues tiene que ser bajo coste. Ver qué granularidad espaciotemporal tienen según los objetivos del proyecto. Importante, que sean replicables. Si esto lo puede replicar gente después del proyecto para hacer sus propios proyectos, mejor. Y luego también hacíamos un marco, este era para analizar qué criterios son necesarios para asegurar la calidad de los datos de ciencia ciudadana. Entonces, pues, criterios de calidad de datos de ciencia ciudadana que sean relevantes para los objetivos científicos del proyecto, que den cierta precisión, que sean accesibles, que sean coherentes, interpretables, que sean compatibles con las bases de datos que vas a usar. Y bueno, y en este caso, que este es el caso concreto, ¿no?, que se adapten a distintas regiones biogeográficas, pero esto solamente en el caso de los suelos. Y finalmente, lo que os contaba antes de los marcos de evaluación de ciencia ciudadana, en este proyecto aplicamos el de Kieslinger que os contaba antes. ¿Y qué hicimos? Pues lo que os he contado. Las 3 dimensiones, científica, de ciencia ciudadana y sociotecnológica y económica. Para cada dimensión definimos, KPI es un indicador, Key Performance Indicator, indicadores para el proceso, lo que os contaba, ¿no?, para ver durante el proyecto cómo va yendo todo, y para el impacto en estas 3 dimensiones. Entonces, bueno, los indicadores del impacto, los indicadores del proceso nos han permitido ir viendo dónde estábamos fallando, dónde nos estaba costando más para ir corrigiendo los objetivos del proyecto, readaptar las campañas que estábamos haciendo de ciencia ciudadana, y los indicadores de impacto pues nos están sirviendo ahora para evaluar el impacto real que está teniendo el proyecto. Vale, eso, ¿veis? Era todo tareas preparatorias, ¿no? Crear marcos de evaluación, ver qué hay hecho, crear todo, ¿no?, todo lo que tienes que hacer antes de empezar incluso a plantearte cómo trabajar con ciencia ciudadana. El paquete de trabajo 2 estaba dedicado a las metodologías y las herramientas que íbamos a usar. Entonces, lo que hacíamos era aplicar el marco de evaluación de herramientas que habíamos desarrollado en el paquete de trabajo anterior y evaluar todas las que habíamos identificado conforme a los criterios que os he contado. Y luego, con esto, lo que hicimos fue desarrollar un kit, ¿vale?, que es este que veis aquí, para que los ciudadanos pudieran tomar muestras. Lo que os he dicho, tiene que ser sencillo, tiene que ser de bajo coste. Pues aquí tenemos una pala, un tubo con agua destilada, una tira reactiva con pH, unas bolsas de plástico para guardar las muestras. Pues bueno, aparte de este kit, que es sencillo, que lo puede usar cualquier persona, cualquier herramienta, cualquier aplicación que des a los ciudadanos tiene que ir acompañado por guías. Estas guías tienen que tener un lenguaje para personas no expertas, tienen que ser lo más visuales posibles. Y hay que formar sobre cómo, aparte de las guías que van con el kit, tienes que además hacer el desarrollo de un curso, ¿vale?, que ayuden a usar estas herramientas. Lo mismo, hicimos una herramienta móvil basada en la que os he contado antes, la de Geonity. Lo mismo, pues esto es muy típico en proyectos de ciencia ciudadana, y es una cosa que se suele hacer muy a menudo, que es desarrollar aplicaciones para que la gente pueda participar de manera más fácil. Luego es para la toma de datos, y en este caso, aparte para la toma de datos, también tenían acceso a recursos del proyecto, como guías, a canales de comunicación para poder hablar con expertos y plantear dudas, y siempre que sea cualquier tipo de desarrollo digital, aplicación, repositorio, lo que sea, gratuito, abierto y multiplataforma. Al final quieres llegar a cuanta más gente, mejor. Y por supuesto cumplir con la ley de protección de datos. Otra cosa interesante que planteábamos aquí, que se suele hacer también en muchos proyectos de ciencia ciudadana, es validar esto, ¿no? Validar tanto las herramientas como la aplicación. Tú no puedes hacer el desarrollo de un kit, de una aplicación, y ya lo lanza a los ciudadanos. No, primero tiene que evaluarlo gente y ver si está funcionando bien o no. Hay una estrategia que solemos usar bastante, que es empezar con una validación a nivel de los socios del proyecto. Los socios que no han participado en el desarrollo, tú les das la aplicación, la herramienta y prueban a usarla y te dicen, oye, esto es difícil de usar, esto está muy bien, esto no. Vale, con eso refinas y luego te vas a gente que es ajena al proyecto, no experta, pero que es del entorno de los socios, ¿no? Al final, porque es fácil, pues puedes ir a amigos, familia, estudiantes, gente de tu departamento, lo que sea. Entonces, es gente que no tiene nada que ver con el proyecto, pero a los que tienes fácil acceso. Lo mismo, se refina y luego ya con esa versión ya vas a los científicos ciudadanos, primero haces una prueba de pequeña escala y luego ya, una vez que ya has validado que todo funciona bien, ya vas a la escala global del proyecto. ¿Qué más? También en todos los proyectos de ciencia ciudadana hay que hacer
una tarea de mapeado e involucración, lo que se llama el stakeholder engagement o citizen engagement, pues mapeado y engagement, ¿no? Involucración de ciudadanos o de cualquier otro tipo de stakeholder, ¿no? de parte interesada en el proyecto. Entonces, bueno, lo que os decía antes, ¿no? La parte del mapeado, lo que se hace es contactar con comunidades que ya existen, con otros proyectos de ciencia ciudadana, pues por ejemplo, lo que os decía antes del portal europeo de ciencia ciudadana, pues ahí puedes sacar también comunidades, grupos de trabajo que pueden ser útiles. Y luego, pues, hay que hacer materiales para involucrar a la gente, folletos, pósters, eventos en los que tú cuentas de qué va el proyecto, dices que estás buscando gente para colaborar, pues como estaba haciendo yo antes con el proyecto OpenRed, del sensor de radiación, ¿no? Pues esto es parte del engagement que estamos intentando hacer en el proyecto. Y luego otra cosa fundamental, ¿vale? Siempre que vayas a trabajar con ciudadanos, tú no les puedes imponer el cómo y el cuándo, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias personales. Por ejemplo, si eres un padre con hijos, pues igual hasta las 8 de la tarde tú no puedes trabajar porque has estado trabajando, luego has ido a buscar a tus hijos al colegio, luego has estado con ellos y ya a las 8 es cuando te puedes relajar y decir, mira, me apetece contribuir a un proyecto de ciencia ciudadana, ¿no? Entonces tú no puedes imponer, siempre tienes que intentar acordar con los participantes cómo y cuándo se va a trabajar. ¿Y qué más? Por aquí lo que os decía antes de los facilitadores, es una figura muy importante, ¿no? Que te dan acceso a más gente. Y por aquí, nada, esto en el proyecto usamos una aproximación que se llama ciencia ciudadana extrema, que es básicamente, en vez de colaborar con la gente solamente a nivel de recogida de datos, que es la ciencia ciudadana clásica, ¿no? Que empieza aquí en esta etapa de la investigación, y generalmente se trabaja con gente con cierta formación. Ciencia ciudadana clásica, nosotros hacíamos ciencia ciudadana extrema, que es trabajar con todo tipo de personas y en todas las etapas de la investigación. ¿Qué más por aquí? Vale, lo mismo que os decía hace un momento, de que no puedes imponer cuándo hacer las cosas, es ideal que cuando haces una campaña de ciencia ciudadana intentar consensuar con los participantes dónde las vas a hacer, en qué localización y sobre todo, muy importante en ciencia ciudadana, aprovechar el conocimiento local. Por ejemplo, este proyecto de suelos, si vas a tomar muestras en un bosque, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor ese bosque que la gente que vive al lado del bosque? Ellos te van a saber decir qué zonas creen que el suelo está peor, cuáles están mejor, dónde les interesa más. ¿Qué más por aquí? Vale, esto nada, esto era simplemente coordinar las acciones de ciencia ciudadana. En este proyecto, que es otra cosa que se hace a veces, se pueden definir como niveles de participación. Aquí teníamos 3 niveles, que sería el voluntario, que solamente participa en una campaña tomando muestras, luego el steward, que ahora mismo no sé traducir a castellano, pues un poco como, no sé, bueno, no sé traducirlo, pero es como un nivel más, ¿no? Que es participar en la campaña y además contribuir de alguna otra manera al proyecto. Y luego estaba la figura de embajador, que era esto, pues el facilitador local, ¿no? El que un poco toma el que es el líder un poco de la iniciativa local. ¿Por qué hacíamos esto? Un poco es para motivar, ¿no? Como para decir, mira, tú eres embajador, y entonces para que la gente esté más motivada a querer contribuir más, ¿no? Que se sientan más importantes, que lo son. Y luego, fundamental en las propuestas, en la parte de la metodología, muchas veces las metodologías de ciencia ciudadana tienen que combinar pues, distintos eventos, cómo vas a tratar esos datos, cómo lo vas a hacer. En la sección de metodología de las propuestas es muy importante no solamente contarlo en texto, que está bien, pero el texto tiene que ir siempre acompañado por una figura. Pues en este caso esta figura servía para contar cómo íbamos a interactuar con los usuarios de los datos que iban a generar los ciudadanos por un lado, como por los científicos ciudadanos, ¿no? Pues hacíamos ciertas iteraciones, talleres de co-creación, etc. Pues bueno, esto siempre que podáis, que quede reflejado en una figura. En la parte de la metodología, porque al final es complejo y a un evaluador tiene poco tiempo para leerse su propuesta y cuanto antes entienda las cosas, mejor. Lo mismo, ¿no? Pues aquí también hicimos una figura de cómo se usaba el kit con los ciudadanos, ¿no? Hacíamos el kit, se lo damos a los ciudadanos, la gente en este caso tomaba muestras, hacía parte del análisis ellos mismos y lo subían a la aplicación y parte del análisis o parte de la muestra se la mandaban a científicos y en el laboratorio ya pues hacían pues, técnicas más avanzadas para ver la salud del suelo. Pues lo mismo, que quede reflejado en una figura bonita y que quede muy claro para el evaluador. ¿Qué más? Luego aquí pasamos, la parte de los científicos ciudadanos la dejamos atrás un momento y vamos a la parte de los usuarios finales de los datos. Os he dicho, siempre hay que intentar que los datos que se generan, el conocimiento que se genere, valga para algo, ¿no?
En este caso, teníamos que hacer también la involucración de este tipo de usuarios, ¿no? Que no son científicos que van a participar recogiendo datos, pero son personas que van a participar usando estos datos. Esto también es ciencia ciudadana. Entonces, otra cosa que es igual que os he contado antes con los socios, de que un socio puede traer a más socios, en este proyecto muchos planteamos con los usuarios finales, ¿no? Con los end users, una estrategia de captación en bola de nieve. Hablas con un potencial usuario de los datos y le cuentas el proyecto y tal, y cuando acabas le dices, oye, ¿y conoces a alguien que le puede interesar? Y muy probablemente va a decir, mira, pues puedes contactar con este, pues de ese usuario final pueden salir otros y otros y otros, y así puedes sacar con una base de usuarios finales o de ciudadanos o de lo que toque en cada proyecto bastante amplia. Luego, importante, igual que hemos co-creado las campañas con los ciudadanos, ¿no? Que un poco para ver su conocimiento local, qué les interesa más, los usuarios finales, aquí también co-creábamos los casos de uso de estos datos, ¿no? Veíamos pues, qué interés tenían ellos, qué criterios para ellos eran importantes en cuanto a cómo de buenos son los datos, ¿no? Para qué los querían usar. Y de esta manera lo que haces es alinear el proyecto con los intereses reales de los usuarios de los datos, ¿no? Entonces así vas a hacer que estén más motivados, porque al final estás alineándote con sus necesidades, con lo que quieren, y que sean más útil. ¿Qué más? Por aquí nada más, ¿vale? Y finalmente lo que os hablaba antes de lo de que la ciencia ciudadana puede influir en políticas, siempre que se pueda es muy recomendable meter una tarea en los proyectos de ciencia ciudadana que esté dedicada a esto solamente, ¿no? Que sea a hablar con políticos, que sea desarrollar informes de políticas, a entrevistarte con gente que tiene, bueno, pues con gente del gobierno local, de los ayuntamientos, para contarles de qué estás haciendo en el proyecto, qué resultados estás sacando e intentar influir en las políticas para mejorar el problema que estás tratando en el proyecto. Ah, sí. Con respecto al acceso a los datos, ¿en el proyecto que también prevé el tiempo de vida que tiene el acceso a esos datos? No sé si me explico, porque a lo mejor el proyecto acaba ahora y yo quiero acceder a los datos 3 años después, pero cuando accedo ya me sale que la página no existe. No, claro, los datos, claro, esto es parte de la... Sí. Sí, de hecho es muy importante en ciencia abierta. No lo he contado específicamente, pero es lo que la estrategia de gestión de datos suele incluir ponerlos en un repositorio tipo Zenodo, ¿vale? Y para que se queden ahí hasta que dure Zenodo. Entonces, sí, es verdad que luego, muchas veces pues, a nivel de página web del proyecto lo que se suele hacer es decir que la vas a mantener 5 años después del proyecto, 3 años después del proyecto, pues es muy difícil comprometerte con una entidad privada a mantener una página web, pero sí que usando los recursos públicos, pues eso de los repositorios o bueno, eso a nivel europeo. No, por ahora no. Igual que tú puedes acceder a cualquier artículo científico desde 1900 hasta hoy y las revistas lo guardan. Por ahora dura y bueno, por ahora igual dentro de 20 años, quién sabe, pero como el almacenamiento en la nube va aumentando cada vez más, cada vez los datos son más importantes, yo de momento no veo que esto vaya a ser un problema. Vale, y luego el siguiente paquete de trabajo era el del repositorio para los datos, ¿no? En este caso creamos un repositorio propio. Bueno, en este caso no sé cuánto tiempo decíamos que lo íbamos a mantener, pero el caso es que lo integramos en repositorios europeos que ya existen, como EUSO, que es un repositorio de datos del suelo. Entonces, al integrarlo con ese repositorio, en principio, la idea del proyecto era que esto estuviese a muy largo plazo disponible. Vale, entonces, siempre que se crea una infraestructura digital, una aplicación, cualquier cosa, ¿vale? El desarrollo, lo que os contaba antes, tiene que ser abierto, idealmente basado en páginas tipo Git, ¿no? En la que la gente pueda hacer un tracking de las distintas versiones, de qué cambios estás haciendo, que sea lo más transparente posible, documentación muy detallada del desarrollo digital que estés haciendo, para que la gente lo pueda entender, lo pueda usar, lo pueda adaptar a sus necesidades. Como casi todo en ciencia ciudadana, si es codiseñado mejor, ¿vale? Para que se adapte, lo que os decía, para que esté alineado con las necesidades de quien lo vaya a usar. Muy importante, sobre todo en aplicaciones que van a usar ciudadanos, la parte del UI UX, que es simplemente User Interface, User Experience, ¿no? Que la interfaz de la aplicación sea intuitiva, sea fácil de usar y que la experiencia de usuario sea agradable. Pues lo que os decía, siempre que se haga un repositorio o cualquier cosa que sea compatible con cosas que ya existen, a nivel europeo sobre todo.
Y nada, y en este de aquí nada más, ¿vale? Lo mismo, y en la metodología, ¿no? A veces contar cómo es un repositorio, qué partes tiene, es difícil de explicar por texto, pues intentar añadir alguna imagencita que ayude a entender al evaluador. Vale, y de aquí simplemente me quedo con esta tarea, este paquete de trabajo, crear de comunicación y diseminación. Simplemente decir que la comunicación y diseminación general del proyecto y la de la comunicación y diseminación específica para las actividades de ciencia ciudadana son distintas. Bueno, la parte de ciencia ciudadana está englobada en la comunicación general del proyecto, pero tienen objetivos distintos, ¿no? La diseminación y comunicación general es para comunicar el proyecto, sus resultados al público general, y la parte ciudadana es básicamente para hacer la involucración de ciudadanos. Entonces, bueno, hay que reflejar las dos dentro de este paquete de trabajo típico de todos los proyectos. Y luego, además, aquí, que es una cosa que también se busca siempre en ciencia ciudadana, es que todo lo que se haga sea replicable. Que cuando acabe el proyecto, porque al final un proyecto que puede durar 3, 4 años, 5. Muchas veces acabas el proyecto y luego la cosa pues ya no sigue y es una lástima. Entonces siempre hay que buscar, cuando acabe el proyecto, siga teniendo una vida de alguna manera, a través de un nuevo proyecto, a través de que otras personas puedan coger tu proyecto, replicarlo, mejorarlo. Entonces siempre es importante también buscar durante el proyecto a posibles entidades, en este caso de ciencia ciudadana, que les puede interesar el proyecto, para que lo repliquen en el futuro. ¿Vale? Entonces, cuando se contacta con esta gente, con estas entidades, también tienes que hacer un taller en el que les explicas el proyecto, cómo replicar lo que está haciendo el proyecto, ¿vale? Y un poco también pues, interactuar para asegurarse de que el proyecto va a tener una continuidad. Dentro de esto es muy importante pues, intentar contactar con asociaciones como la que os he contado antes, ¿no? La Asociación Europea de Ciencia Ciudadana. En el caso de este proyecto, lo que se planteó fue crear un grupo de trabajo dentro de esta asociación sobre salud del suelo. Así nos asegurábamos de que íbamos a estar en contacto durante todo el proyecto con esta asociación y que iba a haber un montón de gente interesada y informada del proyecto que iba a poder seguir trabajando en esto cuando acabase el proyecto. Y por aquí, bueno, pues la parte de ética que os he contado antes, de consentimientos informados, comités de ética, integridad científica, siempre hay que tener una tarea, ¿vale? Generalmente va en la parte de gestión de proyecto, pues para asegurar que se cumplen todos los aspectos éticos. Y luego también pues hay que tener una tarea de ciencia abierta y bueno, básicamente eso sería lo relacionado con la ciencia ciudadana. Pero eso, y tener en cuenta que aquí hay que meter esfuerzo, ¿no? Que esto cuesta un trabajo, pues crear el informe, contactar con el comité de ética, hacer cambios si te lo pide el comité de ética. Muchas veces es una cosa que se nos olvida, pero hay que meter algo de esfuerzo de personal en esta tarea. Vale, con esto terminamos el proyecto ECO y os voy a contar muy rápidamente otro proyecto, el Plan B. Este proyecto va sobre la contaminación acústica y lumínica, ¿vale? Y qué efectos tienen en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos. Veis que está dentro de un topic que no habla de ciencia ciudadana por ningún lado, ¿vale? Impacto de la luz y el ruido, de la contaminación lumínica y acústica en la biodiversidad. Vale. Aquí tenéis un resumen de los puntos del topic, ¿no? Evaluar el impacto que tiene esta contaminación en la biodiversidad, comprender cómo se pierde biodiversidad debido a este tipo de contaminación, investigar cómo afecta a qué ecosistemas, identificar medidas para su prevención, ¿vale? Como también estrategias para monitorizar este tipo de contaminación. Y bueno, básicamente eso. Y entonces, pues bueno, lo mismo, ¿no? Teníamos el topic, que son estos puntos que acabo de deciros, hicimos los building blocks, y a partir de ahí creamos los paquetes de trabajo. Pero en este caso, si los veis, no hay ninguno que hable ni de participación ciudadana, ni de ciencia ciudadana, ni de nada que tenga que ver ni de co-creación. Entonces es en plan, ¿dónde está la ciencia ciudadana aquí? Pues bueno, con esto simplemente os quiero contar lo que os decía, que aunque hay un proyecto que de primeras parece que la ciencia ciudadana no tiene cabida, o es una metodología de investigación, siempre hay puntos en los que puede ayudar a cumplir con los requisitos del proyecto. En este caso la metimos pues, dentro del mapeado del estado de la contaminación lumínica y acústica y dentro de las medidas para maximizar el impacto, para la concienciación. Entonces, bueno, básicamente, esto voy a ir muy rápido, lo que hacíamos era colaborar con un proyecto, pues lo que os he dicho, ¿no? Si hay una iniciativa que ya existe que puede valer para tu iniciativa, no tienes que volver a crearla de cero, puedes aprovechar esa iniciativa, mejorarla, adaptarla, no hay ningún problema, de hecho es lo que hay que hacer. Entonces lo que hacíamos era plantear una aplicación web para la geolocalización de imágenes de satélite
o bueno, en este caso de la Estación Espacial Internacional, de fotos de la Tierra por la noche, ¿vale? Entonces, este proyecto lo que hacía es geolocalizar, pues un poco como lo que os he contado con el Galaxy Zoo, ¿no? Que te salen imágenes de galaxias y tú las clasificas, pues esta es elíptica, esta es no sé cuántos. Aquí lo que te sale son imágenes tomadas por astronautas desde la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, de una ciudad por la noche, y te dan como distintas opciones que un algoritmo ha generado de a qué poblaciones puede corresponder. Entonces tú, fijándote, pues por ejemplo, que aquí tienes como un río, que aquí tienes un puerto, pues tienes que ver cuál de ellas es la que más encaja. Eso es el proyecto Cities at Night. Pues lo que hacíamos era usar este proyecto, que ya teníamos las fotos del cielo nocturno, bueno, del cielo nocturno, ¿no? de las ciudades por la noche, para, claro, aquí se ve perfectamente qué zonas están con contaminación lumínica y cuáles no. Pues aprovechamos eso para que la gente, además de geolocalizar, ayudase a cuantificar cuánta contaminación lumínica había. Aparte de esto, hicimos otra aplicación móvil y dimos a la gente luxómetros, porque aquí, claro, aquí ves la contaminación lumínica, pero no ves el color. Al final no es lo mismo contaminación lumínica azul que roja, ¿no? para la biodiversidad, y puede afectar de maneras distintas. Lo que hacíamos era complementar estas imágenes con mediciones in situ para calibrar el color de esa contaminación lumínica. Y bueno, de aquí a una cosa interesante que se hace en Galaxy Zoo, que se hizo en este proyecto y que se hacen muchos, es, claro, si tú necesitas que la gente clasifique algo o te dé datos, lo que haces es no fiarte solamente de un solo ciudadano, sino que al mismo ciudadano le das la misma, o sea, varios ciudadanos les das la misma imagen. Si todos coinciden, o la mayoría, en un resultado, pues puedes pensar que ese resultado está bien, ¿no? Si hay mucha diversidad, pues esto es un poco lo que se hablaba de la calidad de datos. Si es que lo han clasificado 3 ciudadanos y cada uno da un resultado distinto, no te puedes fiar de ese dato. Entonces, esto es una aplicación, o sea, perdón, un método que se usa mucho, ¿no? Que varios ciudadanos clasifiquen la misma imagen o den datos de la misma localización geográfica. Y bueno, también era interesante este proyecto que se empezó a usar la contribución ciudadana para entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Esto tiene ciertas implicaciones éticas en las que no voy a entrar porque no soy un experto en esto, pero sí que empieza a haber bastantes oportunidades, ahora que la IA está creciendo y creciendo, de usar la ciencia ciudadana pues, para entrenar algoritmos de la IA, ver si tiene sesgos, ver si son fiables. Y de aquí creo que poco más os puedo contar que sea interesante que no se haya contado ya. Bueno, aquí creamos lo que se llama las comunidades de práctica, que básicamente es un poco gente que ya estaba interesada antes del proyecto en una temática y que simplemente pues, les juntas, interactúas con ellos, y ellos aprenden de ti, tú de ellos. Y por aquí básicamente nada así más. Vale. Y con eso hasta aquí os he contado un poco como puntos que hay que tener en cuenta, eso, para cuando se escriben las partes críticas de las propuestas, ¿no? Que son la metodología y el plan de trabajo. Pues ideas que espero que os hayáis quedado con alguna. Y nada, y ahora, me mete muy rápido, voy a ir a otras secciones de las propuestas, que también están dentro de la parte de la metodología, pero que son más globales al proyecto. Empezamos con las ciencias sociales y humanidades. En casi todos los proyectos hay una sección que se llama SSH, ¿no? Social Science and Humanities. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quiere que la ciencia tenga un impacto socioeconómico, ¿no? Quieren maximizar el impacto y los beneficios de la ciencia y la tecnología. Entonces, las ciencias sociales y las humanidades tienen una serie de herramientas y de cualidades que pueden facilitar esto. Cuando hablamos de ciencias sociales y humanidades, pues hablamos de ciencias sociales, como puede ser la sociología, la antropología, ciencias de la educación, ciencias de la economía del derecho, humanidades y artes. Vale, en ciencia ciudadana, ¿para qué nos valen este tipo de disciplinas? Pues en ciencia ciudadana muchas veces hacemos diseño centrado en las personas. Pues las ciencias sociales y las humanidades te ayudan a entender, tienen herramientas para que entiendas mucho mejor las motivaciones de la gente, cómo te comunicas con ellos, cómo obtienes sus motivaciones, estudiar sus comportamientos, sus contextos culturales. Esto lo que va a hacer es siempre maximizar el impacto del proyecto, alinearlo con las necesidades reales de la gente. ¿Qué más? Muy relacionado con esto, ¿no? Si te tienes que comunicar con las personas, las ciencias sociales y las humanidades ofrecen herramientas que te ayudan a optimizar esta comunicación, adaptar el lenguaje, los formatos. Luego, evaluación del impacto, pues lo que os decía, no tienen herramientas para reflexionar sobre los impactos sociales, éticos, políticos.
Luego también muy importante, muchas veces cuando hablamos de datos pensamos en números, en fotografías, cosas así, pero, o sea, bueno, quiero decir, en fotografías que se pueden cuantificar, pero muchas veces los datos que tienes son testimonios, relatos. Entonces, claro, ¿son datos menos útiles porque son cualitativos? No, pero hay que saber cómo analizarlos y no es fácil. Las ciencias sociales trabajan con esto en su día a día, entonces tienen herramientas, métodos para analizar, pues, por ejemplo, un relato de manera rigurosa, poder agruparlos y poder sacar conclusiones. Y lo último, bueno, empoderamiento a través de la formación, pues las ciencias de la educación siempre te van a ayudar a poder formar mejor a la gente para que participe en el proyecto y a empoderarles. Vale, género y diversidad, un aspecto bastante crítico. No soy experto, hay gente que es experta en estos temas, pero bueno, supongo que a estas alturas ya todos sabréis la diferencia entre sexo y género, ¿no? Sexo, características biológicas, género, factores sociales, culturales, autopercepción, son cosas distintas. Como yo no soy un experto, os he dejado aquí, por si compartimos luego las diapositivas, un par de enlaces bastante útiles, ¿vale?, que os pueden ayudar a meter esta perspectiva de género en los proyectos. Entonces, a nivel de institución, la igualdad de género es un criterio el tener un plan de igualdad, un plan de igualdad de género en investigación e innovación, es un criterio de elegibilidad, ¿vale?, para Europa. Si una entidad de investigación no tiene este plan y no está público, no puede participar en un proyecto de investigación a nivel europeo. Para las empresas todavía no es obligatorio, aunque se recomienda, y yo creo que dentro de poco, igual en el próximo programa marco, sí que empezará a ser obligatorio. Vale, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta, qué dimensiones en cuanto a la dimensión de género? Por un lado, en los recursos humanos, ¿vale? Eso quiere decir en los investigadores que van a trabajar en el proyecto. Tiene que haber un equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de investigación. Esto es un criterio de desempate, ¿vale? Si tienes dos propuestas que se han evaluado igual, lo primero que hacen es, vale, vamos a mirar en los formularios administrativos cuántos investigadores son hombres, cuántas mujeres, y el proyecto que más se acerca al 50-50 va a ser el que va a ganar. Entonces es fundamental intentar involucrar siempre a investigadores y que haya un equilibrio. Y luego está en el contenido de la investigación en sí, ¿vale? Hay que tener siempre en cuenta las posibles diferencias entre hombres y mujeres en el contenido de la investigación. Muchas veces la gente que trabaja, pues, en temas de materiales, de ciencias más puras, no tienen esto en cuenta, pero siempre se puede rascar algo. Un ejemplo, el cinturón de seguridad, está claro que quien lo diseñó no tuvo en cuenta a las mujeres y cómo su anatomía, ¿no? Otro ejemplo, en el desarrollo de los medicamentos, tradicionalmente los estudios se han hecho, en ensayos clínicos, se han hecho mayoritariamente en hombres. ¿Qué pasa? Y que luego se ha ido viendo que los estudios clínicos, los resultados de los estudios clínicos de las medicaciones tienen efectos diferentes en hombres y mujeres. Pues igual que esto no se tenía en cuenta hace un montón de años, porque no se les ocurría, en cada investigación que se haga hay que intentar buscar esa perspectiva, porque siempre la hay. Vale, y yendo más allá de la dimensión de género, yendo un poco a la diversidad, a la inclusividad, vale, en ciencia ciudadana participamos con distintos grupos de población, ¿no? Tiene que haber una representatividad de los grupos de población con los que tú quieres trabajar, tienes que incluir. Entonces, todo esto va a depender de tu investigación, ¿no? Pero siempre intentar incluir distintos géneros, distintas edades, orígenes étnicos, clases sociales, capacidades, orientaciones sexuales, contextos culturales, socioeconómicos. Cuanto más diverso, más representativo va a ser, entonces tu investigación va a ser más potente y va a tener un impacto mayor. Diseño inclusivo del proyecto, un poco lo que os decía antes de pactar horarios, fechas, pues lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta las barreras estructurales que puede tener la gente para participar. Lo que os contaba, ¿no? Horarios incompatibles también. En cuanto al lenguaje, a lo mejor si trabajas con gente que lleva viviendo en España poco tiempo, pues hay que adaptar el lenguaje pues, o a su idioma o que sea todo más visual. También lo que os decía de la barrera, de la brecha digital, ¿no? Pues también la accesibilidad es importante. Luego, vale, hay que tener en cuenta que generalmente no es solamente una de estas dimensiones de diversidad por separado, ¿no? Sino tú vas a tener a gente que va a tener un género, un origen étnico, una clase social, a lo mejor puede tener una discapacidad, y todo esto son perspectivas, bueno, hay que tener una perspectiva interseccional, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo todas estas características de las personas interseccionan. ¿Qué más? Distribución equitativa de los roles en las actividades participativas, intentar evitar reproducir estereotipos de género, las dinámicas de poder, que estén repartidos las responsabilidades entre hombres y mujeres, fomentar la horizontalidad siempre que se pueda.
Y luego un poco lo que os decía, vale, cada investigación es distinta, puede haber investigaciones en las que tú no puedes involucrar a gente de todas las edades porque no es relevante para tu investigación científica, o no tiene sentido que involucres a gente con ciertos orígenes étnicos, y no es por discriminar, sino porque en tu investigación no es relevante o porque es un tema en el que no pueden aportar nada. Siempre hay que ser lo más diverso posible, pero siempre dentro del contexto de tu investigación. Y para mí lo que considero más importante es intentar incluir en los proyectos espacios para la reflexión, o sea, que quede reflejado en el texto de la propuesta en algún sitio, pues por ejemplo dentro de lo que hablábamos de evaluar con el marco de Kieslinger, ¿no? que pone indicadores, pues poner indicadores, por ejemplo, de proceso que te permitan hacer una reflexión de si realmente estás siendo inclusivo en tu investigación. ¿No? Pues, por ejemplo, un indicador muy sencillo, ¿no? Cuántos hombres están participando en tus actividades y cuántas mujeres. Directamente con eso ya puedes ver si hay un desequilibrio, si tienes que, si tienes que corregir algo en tus campañas para captar a los participantes. Pues bueno, importante eso, que intentar poner espacios, indicadores que te ayuden en la reflexión durante el proyecto. Vale, ciencia abierta ya os he contado antes bastante, entonces que sea todo de acceso abierto, los datos, el software de código abierto, infraestructuras abiertas, evaluación, pues eso, si vas a publicar algo, que sea en revistas de publicación por pares, lo más transparente posible. Si vas a financiar subproyectos dentro de tu proyecto, lo mismo, que sea una evaluación abierta, transparente. Los educativos también lo más abierto posible. Bueno, intentar incluir agentes sociales. El impacto, esto voy a pasar un poco, que es muy específico. Y un aspecto crítico donde la gente suele fallar muchísimo es en los presupuestos, ¿vale? En ciencia ciudadana. Al final, la ciencia ciudadana tiene unas características que no tienen otras metodologías de investigación y que requieren tener en cuenta en el presupuesto ciertos aspectos que no suele pasar en otros proyectos. Entonces, cuando vayáis a hacer un presupuesto, tened en cuenta siempre estas categorías, ¿vale? Tenéis que incluirlo. Suele haber eventos presenciales, ¿vale? Pues para captar a participantes de formación, algún taller de co-creación, alguna campaña en la que hay que ir a algún sitio a tomar muestras. Pues bueno, si vas a tener, por ejemplo, a gente en un grupo focal, ¿no? Contándote sus experiencias en cierto tema científico, y les vas a tener 5 horas trabajando, pues igual tienes que darles una botellita de agua, un café, un croissant, algo, pues estos costes que no son grandes, pero hay que tenerlos en cuenta y hay que presupuestarlos. Lo mismo si vas a trabajar con personas, pues para motivarles un poco, pues que menos que cuando llegan a trabajar les des una libreta, un boli, una tote bag, algo de merchandising del proyecto. Esto muy importante, el alquiler de espacios, muchas veces se nos olvida, pero si te hace falta ir a un pueblo y alquilar el pabellón municipal para trabajar con los habitantes de ese pueblo, a lo mejor el ayuntamiento te lo cede gratis, pero a lo mejor no. Entonces tienes que reservar un dinero para alquiler de espacios. Luego también pues, elementos para el apoyo a la participación. Si vas a hacer una sesión de co-creación, igual tienes que comprar una pizarra, unos post-its bonitos, ¿no? Para que la gente pueda poner sus ideas y pegarlas en una pizarra, hacer trípticos, folletos, guías. ¿Qué más? Si se hacen eventos tipo hackathon, lo que os contaba antes de si se pueden dar premios en especie, yo qué sé, del primer premio, una tablet o algo así, al ganador del hackathon. Pues bueno, si lo permite la convocatoria, presupuestarlo también. Elementos para la participación, lo que os contaba antes de los kits de la toma de datos, ¿no? Presupuestarlos a priori para no llevarse luego sorpresas, tener en cuenta con cuántos participantes te esperas, si son 50, 100, 1000, y ajustar el presupuesto a los números de kits que vayas a crear. Si vas a hacer una aplicación, pues esa aplicación para que funcione le hace falta un servidor para almacenar los datos. No ya antes de pasar al repositorio, ¿no? Pero simplemente cuando tienes tú que tener los datos, tratarlos, pues te hace falta un servidor. Esto cuesta un dinero, presupuestarlo. Licencias de software. Si te hace falta un hardware, pues como el sensor que os he enseñado de la radiación, presupuestarlo. Muy importante, gastos de traducción e interpretación, que ahora vivimos en la época de la IA, de los traductores automáticos. Eso está muy bien. Si vas a trabajar con ciudadanos, necesitas realmente bajar a su nivel de cultura local y tener en cuenta los matices del lenguaje. Muchas veces un traductor automático te da una traducción y tú puedes ser que la des por buena y se la enseñes a un ciudadano y no entienda qué le estás diciendo en su idioma local. Entonces, importante presupuestar, siempre que se van a hacer guías, gastos de traducción e interpretación. ¿Qué más? En muchos proyectos se producen vídeos, podcasts, esto cuesta un dinero también.
hay que presupuestarlo, gastos de viajes, hay que intentar limitar siempre el número de viajes y hacer todos los eventos que se pueda de manera online para que sea más fácil participar, pero muchas veces por las características del proyecto hay que hacer viajes y hay que hacer eventos presenciales, presupuestarlos. Y finalmente, muy importante, y lo que os decía hace un momento en el primer punto, invertir en retornos para la ciudadanía. Ya no solo merchandising y cosas así, pero también generar informes, notas de prensa, infografías, todo lo que pueda ayudar a la ciudadanía a estar informada sobre el proyecto es importante. Según el proyecto, según el proyecto, si hay proyectos en los que colaboras con 50 personas, o ya ves como en este que os he presentado, el ECO, con 10.000 personas. Entonces, según, pero no te sé decir, pero puedes ir desde los 500 euros, puedo decirte algo, si vas a hacer solamente un evento y un viaje, a los 20.000 euros. Si vas a tener que hacer, por ejemplo, si ponte que tienes que estar trabajando en 10 países distintos, ¿no? Pues igual en cada país te hace falta unos 2.000 euros para todo esto. Vale, y ahora tenemos, ¿cuánto? Vale, tenemos unos minutillos. Como me habéis dicho, además, que no habéis participado en propuestas, pues os he contado todo esto y dices, vale, muy bien, pero ¿dónde pido dinero, verdad? Pues bueno, simplemente os voy a hacer un pequeño resumen de dónde se pueden financiar estos proyectos, ¿vale? Uy, que se va esto. Vale. Tenemos los dos grandes bloques, ¿vale? Donde se pueden financiar proyectos de investigación, los que se pueden financiar actividades de ciencia ciudadana, nivel europeo, nivel nacional, nivel España, ¿no? Así, a grandes rasgos, tenemos a nivel europeo, sobre todo el programa Marco. Bueno, hay muchísimas oportunidades, muchísimos tipos de convocatorias, de topics dentro de Horizon Europe, muchas temáticas, muchísimas, desde salud, creación de espacios públicos, medio ambiente, materiales, energía, muchísimos. Mucho presupuesto disponible, pero muchísimo. Flexibilidad de gastos, te permiten financiar prácticamente cualquier cosa, personal propio, nuevas contrataciones, pues todos estos eventos que hemos hablado, publicaciones, es muy flexible, te permite casi todas las convocatorias financiar casi todo. Generalmente la información de estas convocatorias está muy accesible y es muy clara a través de los portales de la Unión Europea, son muy fáciles de encontrar. ¿Qué tienen como contra? Generalmente son proyectos grandes y complejos, al ser presupuesto grande, ¿no? Hay que coordinar a un montón de socios juntos, cada uno tiene sus intereses, es complejo. Hay mucha competencia, luego os enseñaré el ratio de éxito, pero es bastante bajo. Y suele financiar, como veréis ahora, más ciencia aplicada que ciencia fundamental. Por otro lado, a nivel de España, generalmente son proyectos más sencillos, más pequeños, más manejables, a veces de 1 o 2 socios. Las temáticas suelen ser bastante libres, ¿vale? Son convocatorias que no te ponen una temática muy concreta por lo general, entonces es más fácil a lo mejor a veces encontrar cómo encajar a ciencia ciudadana. Hay bastante ciencia fundamental, la competencia es moderada, no es baja, es moderada comparada con los proyectos europeos, pero los presupuestos son limitados, hay limitaciones en categorías de gastos, es muy típico que no te permitan cubrir a personal propio, lo que es una faena, porque ya ellos asumen que tú ya la estás cubriendo con otro tipo de proyectos o porque la universidad ya está financiando el personal. Las convocatorias, yo las encuentro comparadas con las europeas enrevesadas, difíciles de entender, si te lees las bases de la convocatoria, lenguaje así muy técnico, muy institucional, muy burocrático. Muchas veces no son fáciles de encontrar. No sé qué le pasa a esto, pero bueno, vale. Vale, si os cuento esto muy rápido, que voy a hablar de TRLs, que eso se llama Technology Readiness Level. Esto es un concepto de la Unión Europea, básicamente es como de fundamental o como de aplicada es tu ciencia, ¿no? Tenemos TRL 1.3, que sería investigación fundamental, ¿vale? Hasta conceptos que están probados en el laboratorio. TRLs 4.6, que sería investigación ya aplicada, ¿no? Tú ya tienes un concepto que has validado en laboratorio, pues el desarrollarlo, el escalarlo. Y luego tenemos TRLs más altos, 7.9, que ya es desarrollo muy enfocado, 100% enfocado en el escalado y en la comercialización. Vale, entonces, a nivel europeo, Horizon Europe es el noveno programa marco, es el programa marco fundamental de la Unión Europea, ¿vale? de I+D, desde hace un montón de años. Estamos ahora al final del noveno programa marco que se llama Horizon Europe, el que viene también se va a llamar Horizon Europe. Presupuesto total para el periodo 2021-2027, que está durando este noveno programa marco, es de 100.000 millones de euros, una barbaridad. Vale, sus prioridades son
Reforzar la investigación de excelencia, atraer talento. Esto es muy importante, fortalecer vínculos entre investigación e innovación, ¿no? Entre ciencia fundamental, centros de investigación e industrias. Fomentar vínculos entre ciencia y sociedad. Y colaborar entre distintos sectores y cooperación internacional. Dentro de Horizon Europe tenemos 3 pilares fundamentales. Son el pilar 1, que estaría sobre todo enfocado en ciencia fundamental, ¿vale? TRL 1.3. El pilar 2, que es del que os he hablado hasta ahora, el proyecto ECO, el proyecto Plan B, que tiene una serie de clústeres, ¿vale? Que ahora os contaré, y esto es ciencia más aplicada. Esto no es tan rígido como os digo, ¿eh? Hay veces que dentro del pilar 2 tienes algo de ciencia más fundamental, menos, pero bueno, y luego tenemos el pilar 3, que no nos interesa mucho, que es un poco para mejorar el ecosistema de investigación general. Vale. Objetivos del pilar 2, ¿vale? Como os decía, es ciencia más aplicada. Fomentar la investigación relacionada con desafíos de la sociedad. Son estos clústeres que os decía, o las misiones que os decía, ¿vale? Las define la Unión Europea en cuanto a lo que ellos piensan que son los desafíos de la sociedad que hay que resolver con I+D. También para reforzar las capacidades tecnológicas industriales de la Unión Europea. Todo lo que se financia generalmente es con una idea enfocado a generar un mercado a posteriori. Ayudar a que se cumplan las políticas de la Unión Europea, los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Reglas de participación. Siempre son en consorcios transnacionales los proyectos, te hacen falta 3 entidades mínimo 3 entidades independientes de 3 países distintos y puede participar prácticamente cualquier tipo de entidad. Dentro de Horizon Europe tenemos 3 tipos de acciones, que se llaman Research and Innovation Action, las RIAs, son actividades de investigación más fundamental, aunque sigue siendo aplicada, ¿vale? Y se quiere llegar, pues, son investigación sobre conceptos existentes a nivel prueba de concepto. ¿Qué resultados esperan? Pues nuevas tecnologías que estén un poco más maduras, materiales, metodologías, todo demostrado a cierto nivel. Todas las entidades están financiadas al 100%, lo que está súper bien. Luego están las Innovation Actions o IAs, ¿vale? Que es un paso más allá, ya son actividades de TRL 5.8, son actividades de desarrollo e innovación sobre tecnologías que ya se han demostrado, ya se han validado, no cubre investigación pura. ¿Qué tipo de resultados se esperan? Pues tecnologías, metodologías, materiales listas para su explotación. Y aquí las entidades sin ánimo de lucro se financian al 100%, las que tienen ánimo de lucro, como pueden ser empresas, al 70%. Luego están las CSAs, Coordination and Support Actions, que es lo que os contaba antes del Thrive, que estamos intentando armonizar todo lo que hay de ciencia ciudadana para monitorizar biodiversidad. Pues estas son un poco más complejas y no cubre investigación como tal, ¿no? Sino guías, hojas de ruta, redes, repositorios. Aquí también están financiadas todas las entidades al 100%. Vale, lo que os decía, son muy complejas la preparación de estas propuestas. El coordinador puede tener que invertir de 35 y 45 días completos de su trabajo en preparar una sola propuesta y los socios entre 15 y 25 días completos de su trabajo para preparar la propuesta. Puede haber proyectos de 250.000 euros hasta 20 millones de euros, desde 3 socios hasta proyectos enormes de 50 o más socios. La tasa de éxito está en torno al 10% según la convocatoria. Altos costes administrativos y bueno, el resto no es tan importante. Podéis encontrar información en los portales de la Unión Europea, sobre todo en el Funding and Tenders Portal. La información está muy clara allí. ¿Vale? Luego, otras oportunidades a nivel europeo serían los programas Interreg, ¿vale? Que son para intentar unir regiones fronterizas, ¿no? Entonces, es para que países de regiones fronterizas cooperen y entonces un poco para hacer un poco de cohesión en la Unión Europea. Sabéis que a veces la Unión Europea es como un reino de taifas, ¿no? Aunque se supone que tenemos que ir todos a uno, pues cada uno va a lo suyo. Pues la idea es reducir desequilibrios, mejorar la gobernanza y abordar retos compartidos. La financiación suele ser de en torno al 65-75%, entonces las entidades participantes tienen que aportar financiación, es lo que se llama cofinanciación, ¿no? Solo cubren parte de los gastos. Son proyectos generalmente medianos, grandes, entre 1 y 5 millones de euros, 3-10 socios, de entre 2-3 países, según. Dentro de Interreg hay muchas convocatorias distintas de distintas regiones. Las temáticas son muy abiertas, pero lo que importa es el encaje territorial, ¿no? Que realmente aborde retos que tienen esos territorios. Y es imprescindible demostrar que te hace falta la colaboración entre distintos países para llevar a cabo estos proyectos, que no financian ni investigación básica ni desarrollo con fines de explotación comercial directa. Lo que quieren es, lo que os decía,
abordar los retos de la región, ¿no? Pues mejorar políticas públicas, servicios o territorios. Por ejemplo, desarrollar una metodología participativa y una app para mejorar la gestión conjunta del patrimonio que comparten ciertos territorios. Bueno, la tasa de éxito suele ser superior a Horizon Europe, pero aún así no es tan alta. En los mejores casos sí, puede llegar al 30%, pero generalmente está en torno al 15-20% según el programa. Erasmus Plus. Esto es un programa de apoyo a la educación, formación, juventud y deporte. ¿Vale? Está abierto sobre todo a universidades, centros de formación, todo lo que tenga que ver con la educación, más ONGs, administraciones públicas y otros actores educativos y sociales. La financiación es al 100%, son proyectos más pequeños, también de colaboración internacional, 3-10 socios de 3 países, según la escala, según el programa, pero bueno, hay programas de pequeña escala, desde 60.000 a 120.000 euros, y luego están los de cooperación estándar, que pueden llegar hasta los 400.000. Temáticas muy amplias, pero siempre ligadas a educación, formación, participación, por eso aquí la ciencia ciudadana suele encajar bastante bien. Inclusión, competencias, ciudadanía activa. No financia investigación científica ni desarrollo tecnológico como objetivo principal. Objetivo principal, el que os he dicho, ¿no? Ligado a la educación, formación, entonces pues financia proyectos de cooperación internacional, por eso, ¿no? Que desarrolla materiales formativos, metodologías, redes educativas, y la tasa de éxito aquí sí que suele ser superior a Horizon Europe y puede estar entre el 20 y el 40%. También según acción, según año, según convocatoria. Al programa LIFE voy a pasar porque se va a acabar en principio dentro de poco. Y otras oportunidades a nivel europeo pues pueden ser las Open Calls, el Financial Support to Third Parties. Muchos proyectos de Horizon Europe te piden que destines una parte a financiar proyectos más pequeñitos, ¿no? Como que tú hagas de entidad financiadora. Entonces ahí suele haber muchísimas temáticas, son proyectos más pequeñitos y más cortos, son más difíciles de encontrar, pero también están todos en los portales europeos. ¿Qué más? Biodiversa Plus, centrado en biodiversidad. STARTS es muy interesante porque son iniciativas que combinan ciencia, tecnología, arte y sociedad. Entonces aquí la ciencia ciudadana está muy guay porque tiene mucho énfasis en co-creación, participación, experimentación social. Y luego ya a nivel nacional tenemos las convocatorias de la AEI, ¿vale? De la Agencia Estatal de Investigación, que son las principales. Tenemos la de generación de conocimiento, que es la principal que tienen, financia investigación fundamental, o aplicada, orientada o no orientada a desafíos sociales. Temática abierta siempre. Hay ciertos retos que proponen, pero sigue siendo muy abierto. Pueden ser proyectos a nivel individual de una entidad o coordinados de varios socios, pero lo particular es que aquí cada socio tiene su propio subproyecto, pero cada subproyecto está dentro de un proyecto coordinador, ¿no? Pero como cada uno tiene que cumplir con lo suyo. Financiación del 100%, de hasta 300.000 euros, está bastante bien. Vale, pero eso, aquí, por ejemplo, no cubre personal propio, casi nada de la AEI. Luego está colaboración público-privada, que es para promover la colaboración entre empresas privadas y entidades públicas de investigación. La ciencia ciudadana aquí es difícil de meter, salvo que una empresa tenga un interés en algo participativo. Es complicado y luego a veces hay convocatorias excepcionales, como las de los fondos Next Generation después del COVID, que son oportunidades muy puntuales y que dependen mucho del contexto político y estratégico. Luego están las de CEDETI, ¿no? Las de el Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación Español. Son proyectos liderados por empresas, por lo que la ciencia ciudadana generalmente es difícil de meter y no financia investigación básica, así que pasamos. Y luego me quería centrar un poco en esta de FECID, ¿vale? Que es la que os he contado antes. El FECID cada año saca una convocatoria de cultura científica y divulgación y está abierta pues, a universidades, centros de investigación, fundaciones, asociaciones e entidades sin ánimo de lucro. Son proyectos cofinanciados, te pueden financiar hasta el 70%, hasta 100.000 euros máximo por proyecto, entonces son pequeñitos. Eso sí, tened en cuenta que si solicitáis algo aquí, muchas veces cuando te conceden el proyecto, te recuentan el presupuesto que tú habías pedido inicialmente. Entonces, si pides 70.000 euros, a lo mejor te dicen, no, tienes que hacerlo con 40.000. Entonces, tienes que adaptar el proyecto. Bueno, pero bueno, salvo eso, está muy bien. Como os decía, incluye una categoría específica de ciencia ciudadana. Entonces, financia investigación, o sea, no financia investigación científica ni desarrollo tecnológico puro, salvo que sea necesario para lo que sí financia, que es las actividades de ciencia ciudadana, la participación pública, metodologías participativas, divulgación y comunicación científica. O sea, 100% ciencia ciudadana. Entonces, una convocatoria que yo recomiendo si queréis empezar a escribir propuestas sobre ciencia ciudadana, pues eso, que empezar por esta del FECID es súper recomendable. Yo lo recomiendo para investigadores que nunca han escrito ninguna propuesta. Es una buena manera de empezar a
a aprender, ¿no? A escribir propuestas. Y luego a nivel nacional hay otras oportunidades, pues eso, más bien de agentes privados y regionales, como puede ser la Fundación La Caixa, suele sacar convocatorias de tinte social, ¿vale? Como puede ser la Social Research Call o Conecta. La Fundación Daniel y Nina Carasso también suele sacar convocatorias anuales orientadas a transición ecológica, sistemas alimentarios, democracia cultural, y pone mucho énfasis en co-creación, participación. La ciencia ciudadana suele encajar bastante bien. La Fundación BBVA también tiene sus convocatorias de conocimiento científico, ciencia de datos, y aquí se puede encajar la ciencia ciudadana como un enfoque al impacto o para promover la ciencia abierta. Luego tenemos empresas como Amazon o Google, que muchas veces, pues, no sé, en Aragón, por ejemplo, ahora nos están entrando Amazon y Google a hacer centros de datos, a apropiarse de nuestros recursos, y entonces un poco para compensar lo que hacen es ofrecer ayudas para pequeños proyectos, pues, a nivel muy local o regional, pues que tenga un impacto, ¿no? De gestión del agua, de gestión de la energía, es un poco de blanqueamiento de lo que están haciendo, pero bueno, siguen siendo oportunidades para financiar proyectos de ciencia ciudadana. Y luego, bueno, aquí tengo un par a nivel de Aragón, que olvidaros, pero supongo que aquí, esto como no soy de aquí, pues lo desconozco, pues supongo que a nivel de la Junta de Andalucía o fundaciones como la Fundación Descubre, seguramente también ofrecen oportunidades para financiar pequeños proyectos de ciencia ciudadana, también pueden estar bien para empezar. Y después de todo esto, muchas gracias por escucharme todo este tostón de casi 2 horas, y si tenéis alguna pregunta, pues intentaré responderla. Y nada, si queréis contactar con Ibercibis, tenéis el correo general, que es info@ibercibis.es, el mío, que es ibecerril@ibercibis.es, o a través de la página web. Si alguno estáis interesados, os puedo dar una tarjetita con mi contacto luego. Y nada, eso, muchas gracias por escucharme. Y